Bien, bueno, no habiendo entonces más preguntas, vamos a iniciar nuestra sesión el día de hoy, pero de igual manera vamos a hacer un pequeño feedback rápidamente de lo que hicimos el día jueves, ¿ya? Vamos a ir recordando un poquito lo que se ha ido desarrollando. A ver, les muestro lo que tenemos por acá. Nosotros por aquí tenemos básicamente toda nuestra ventana del Excel. Habíamos comentado que la ventana del Excel tiene las partes básicas que normalmente nosotros ya hemos visto, como por ejemplo tenemos nuestra ventana, ¿no? Nuestra barra de título que se encuentra acá en la parte superior, tenemos nuestra barra de acceso rápido, tenemos nuestras pestañas junto con sus herramientas, cada una de ellas, tenemos el nombre para conocer nuestras celdas, tenemos por acá nuestra barra de fórmulas, ¿no? Tenemos todo lo que viene a ser el espacio de trabajo, ¿sí? Toda esta zona que es nuestro espacio de trabajo y que está dividido en filas y en columnas. ¿Orden? ¿Sí? La intersección entre ambos elementos se llaman celdas y las celdas tienen un nombre que es la combinación entre una columna y una celda. Siempre va primero la letra y luego el número, ¿ok? Siempre primero va la letra y luego el número. Por acá a este lado tenemos en la parte inferior las partes de las visualizaciones y el zoom. ¿Ok? Aquí tenemos nuestras hojas. Si queremos agregar más hojas, podemos hacerle clic en el más para tener diversas hojas de trabajo. Recordemos que en el Excel se llaman libros, ¿sí? Se llaman libros en el Excel porque se trabaja con diversas hojas, ¿no? Y al final se llaman libros de cálculo. ¿Ok? Entonces, básicamente eso es lo que habíamos desarrollado. Otra cosa importante que habíamos desarrollado es que en el Excel nosotros podemos ir insertando cualquier información a través de nuestro teclado. Teníamos datos, los que son numéricos básicamente, y los datos tipo texto. ¿Ok? Teníamos dos tipos de datos, los datos tipos numéricos y los datos tipos texto. Los datos que son numéricos se deberían básicamente en lo que son números, ¿ya? En lo que son números, en lo que son datos tipo fecha y lo que son los datos también, en este caso que nos iban a ayudar, tipo moneda, ¿ya? Pero que básicamente son datos numéricos también, ¿no? Todos estos datos eran numéricos. ¿Ya? Otra cosa importante que nosotros desarrollamos es que todo lo que nosotros vayamos ingresando, siempre hay que presionar la tecla Enter, ¿sí? Recuerden que tenemos que presionar siempre la tecla Enter cada vez que nosotros insertamos una información. Es importante, ¿sí? Es importante presionar la tecla Enter para que esta información pueda accederse o pueda introducirse dentro de la celda en la cual yo estoy trabajando. ¿Ok? Entonces es importante. Si es que yo no presiono esta tecla Enter, por acá teníamos un pequeño check que nos ayudaba también a introducir esta información. ¿Ok? Entonces, de esa manera es como fuimos trabajando. Ahora, después que ya conocimos todas estas partes, recordamos también que tanto los dos grupos de herramientas básicas que hemos ido conociendo, que ha sido el grupo fuente, ya se aplica de igual manera aquí en el Excel y de igual manera el grupo alineación, el cual nos ayudaba básicamente a alinear nuestro texto, aumentar sangría, ajustar los textos, combinarlos, ¿no? Y todo lo que son las opciones de fuente, negrita, cursiva, tamaño, estilos, ¿no? Entonces, todos esos se iban aplicando dentro de nuestro trabajo, ¿ok? De igual manera, lo único que había que hacer era seleccionar la celda o las celdas en las cuales se encuentra la información, ¿correcto? ¿Ya? Ahora, una vez que nosotros aprendimos ya a insertar la información, lo siguiente en este caso es eh, comenzar con las primeras opciones de operaciones básicas, ¿sí? Habíamos comentado que teníamos varias operaciones básicas, ¿no? Entre suma, multiplicación, división, teníamos la resta, el exponente, el porcentaje, ¿no? Las operaciones lógicas, y frente a eso también dimos varios ejercicios a desarrollar, ¿ok? Para realizar una operación recordábamos que teníamos que ingresar una cierta fórmula, en este caso, siempre toda fórmula empezaba con el símbolo igual y luego venía el primer dato, que en este caso podría ser un número, por ejemplo 34, y acá luego venía el símbolo de nuestra operación, que en este caso podría ser el más, y luego un número adicional con el cual querríamos aplicar esta operación básica, ¿correcto? Entonces, en esta pequeña fórmula que nosotros observamos, siempre va a ir el igual,
¿sí? Siempre, siempre. Este es el inicio, se podría decir, es el indicador, acá, indicador de una operación, ¿ya? Puede ser de una operación, de una función, pero el igual, cada vez que tú colocas un igual, siempre va a indicarle al Excel que estás aplicando algún tipo de fórmula. Luego iba a venir el primer número, acá, primer dato le vamos a poner ya, primer dato. Eh, Teníamos por acá el segundo dato, ¿sí? El segundo dato. Le pongo el primer y segundo dato para saber que puedes tú aplicar diversos tipos de datos, ¿no? En este caso vamos a ver el contenido con el que estamos trabajando. Y por acá, obviamente, el símbolo, ¿no? El símbolo de la operación. Símbolo de operación. ¿Ok? Listo. A ver, vamos a ver. Ya está. Entonces, este símbolo es lo que va a ir variando, ¿sí? Este símbolo va a ir variando, este símbolo va a ir cambiando en base a lo que yo vaya a trabajar, ¿no? Va a ir cambiando, va a ir variando y en base a eso nosotros vamos a ir desarrollando nuestro trabajo, ¿ok? Listo. Muy bien. Entonces, este símbolo de operación va a ir variando, habíamos dicho, podría ser otros elementos como por ejemplo la suma, la resta, la multiplicación, la división, ¿ya? Vamos a aplicar esta fórmula básica, ¿sí? Vamos a aplicar esta fórmula básica en nuestro Excel. Vamos a poner por acá igual, hemos puesto 34 más 6, ¿no? Más 6, así de esta manera, ¿ve? Y al aplicar, básicamente, cuando nosotros hacemos clic aquí en introducir la función o presionamos Enter, va a arrojarnos el resultado. ¿Ve? Y ya tenemos por acá el resultado. ¿Sí? Habíamos dicho que también dentro de la celda, en la celda siempre se ve el dato o el resultado, ¿no? Aquí vemos el resultado de la operación, pero aquí, pero acá en el grupo o en la barra de fórmulas siempre vamos a ver el dato real, ¿sí? El dato real, lo que se ha insertado en el Excel, ¿sí? Lo que se ha insertado aquí en el Excel o la fórmula, el dato, es lo que se va a ver, ¿sí? Entonces, aquí nosotros podemos observar qué dato se ha insertado y aquí en la celda nos va a arrojar el resultado, ¿ok? Así de simple y así de sencillo. Y finalmente, habíamos completado diciendo que no solamente podemos insertar el dato directo, sino también podemos aplicar o usar el contenido de la celda. Por ejemplo, ¿no? Si yo tengo por acá el número 30 y por acá vamos a tener el número 20. ¿Ok? Entonces, estos dos datos, si yo quiero sumarlos, por ejemplo, si yo quiero sumarlos, vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a generar la siguiente fórmula. Vamos a escribirlo por acá. ¿Ya? La misma fórmula que habíamos aplicado, que empezaba por el igual, pero ya no voy a utilizar en este caso un número directo, es decir, ya no voy a escribir 30, sino el contenido de la celda, que vendría a ser la celda A3, ¿sí? La celda A3. Luego viene el símbolo, que en este caso sería una suma, y vamos a poner el contenido de la siguiente o del siguiente dato, ¿no? En este caso el segundo dato, que vendría a ser la celda B3. ¿Ok? Entonces, si analizamos un poquito esta función, este símbolo igual siempre va a ir. El A3, ¿sí? Si te das cuenta, el A3 es esta celdita de acá, ¿sí? Es esta celda de acá. Esto es el A3. Aquí vamos a utilizar la operación y por acá vamos a utilizar la siguiente celda que vendría a ser la celda B3. ¿Ok? Y como resultado, obviamente nos tendría que arrojar el resultado que tendría que ser 50. Este resultado, esta fórmula que está aquí, que lo hemos colocado, la podemos escribir en cualquier celda, no necesariamente en una celda al costado, en una celda arriba, abajo, en otra hoja, donde nosotros queramos trabajarla, la podemos trabajar, ¿ya? Yo para efectos del caso lo voy a escribir en la celda del costado, tal cual, ¿sí? Tal cual. Miren, vamos a ver para que nos pueda arrojar el resultado. Vamos a poner igual, vamos a escribirlo directamente A3 más B3. Así de simple, ¿ve? Una vez que yo voy colocando los nombres de las celdas, estas celdas se van a seleccionar. ¿Para qué? Para que nosotros identifiquemos qué celdas están implicadas en esta fórmula o en esta operación que yo estoy seleccionando. Una vez que ya está, voy a darle clic al check o presionar Enter para introducir la función y la operación. ¿Ve?
Entonces acá en la celda observamos el resultado, pero en la barra de fórmulas observamos la operación real que se ha insertado, ¿correcto? Entonces vamos a observar que ya este resultado, ¿sí?, va a ser automático. ¿Por qué? Porque basta con que yo cambie uno de estos dos números o los datos implicados para que el resultado se vaya modificando. Por ejemplo, si acá yo pongo 80, ¿no? El resultado automáticamente varía. ¿Sí? Si acá yo le pongo 5, automáticamente el resultado va a variar. ¿Por qué? Debido a que ya está automatizado y yo no estoy usando un dato fijo, por decirlo así, ¿no? Estoy utilizando el contenido de las celdas. Si esta celda tiene un 1, pues sumará el número 1. Si esta celda tiene un número 1000, pues sumará el 1000. Si en esta celda yo pongo un dato errado, como por ejemplo un texto, ¿no? Yo pongo un texto, pues me va a dar un valor errado, porque recuerda que texto y número no se pueden sumar, ¿no? Entonces siempre tienen que ser números. Y ahí sí me va a dar el resultado. Muy bien. Eso es entonces en cuanto al resumen de lo que hicimos el día jueves, ¿sí? Lo hemos tratado de resumir rapidito en 10 minutos. Muy bien, vamos a continuar entonces ahora con la siguiente parte de nuestro trabajo. Eh, Vamos a continuar ahora con la misma temática de trabajo, pero ahora vamos a trabajar con lo que ellos son las funciones, ¿ya? Vamos a trabajar el uso de las funciones y cómo trabajar con la función, ¿ya? ¿Qué es una función? ¿Para qué nos sirven las funciones? ¿No? Porque muchas funciones son complejas en realidad, pero en realidad las funciones no son nada complejas, ¿sí? Las funciones son sumamente sencillas. Lo único que hay que entender en este caso de una función es que es el conjunto de varias operaciones, ¿no? Es una operación básica, pero un poquito más complejo, se podría decir, ¿ya? Por ejemplo, ¿ya? Aquí tenemos la función de suma. Esta función de suma que podemos observar acá tiene la siguiente estructura, ¿sí? Tiene la siguiente estructura. Esta estructura, esta forma de escribir la función es la que nosotros hay que memorizarnos. ¿Para qué? Para poder utilizarlo de manera adecuada. Muchas veces, cuando uno aplica una función, a veces se olvida ciertos detalles. El Excel, al ser un programa matemático, por decirlo así, eh, requiere de los parámetros exactos. Es decir, yo no le puedo cambiar ni quitar nada. Tiene que ser tal cual nos especifica el Excel. Entonces, estas estructuras tienen que respetarse. Basta con que, por ejemplo, en esta función yo le ponga un puntito al final, de casualidad le puse un puntito, ya la función no va a ejecutarse. Esta función me va a salir como error. ¿Debido a qué? Debido a que yo ya estoy cambiando la estructura. Entonces, el Excel es exacto. No tiene que haber ni un punto más ni un punto menos, ya que si no, no va a funcionar. Entonces, si nos fijamos, tenemos el signo igual, ¿sí? Vamos a tener el signo igual, que siempre se utiliza para toda operación. Ahora vamos a utilizar suma, ¿sí? En este caso, este es el nombre de la función, ¿ya? Este es el nombre de la función. Y luego vamos a tener en este caso todas las funciones, ¿ya? Todas las funciones siempre van a iniciar con un paréntesis y van a terminar con un paréntesis, ¿ok? Siempre van a tener paréntesis, ¿correcto? ¿Ya? Entonces los paréntesis son indicativos de que se está aplicando una función. Ahora, dentro de los paréntesis van a ingresar o van a estar los argumentos o la sintaxis, ¿sí? O la sintaxis de la función. Cada función tiene una sintaxis diferente, ¿sí? Cada función tiene una sintaxis, es decir, el contenido va a ir variando en base a la función, pero eso yo lo voy a ir rellenando con los datos que voy a tener, ¿sí? Que básicamente son muy sencillos, ¿ok? Entonces, esta siempre va a ser la estructura. Ahora, una vez que yo ya comprendí este trabajo, lo que yo tengo que ir haciendo es ir cambiando lo que es el nombre de la función. Es decir, cada vez que yo voy a utilizar algún tipo de función, voy a cambiar el nombre. Hay funciones que son iguales, que la estructura, en este caso la sintaxis, ¿no? Lo que va dentro del paréntesis es igualito, ya lo único que cambia es el nombre de la función. Esas son las funciones básicas, ¿ok? Vamos a ir aplicando y viendo cuáles son estas funciones básicas, ¿ya? Las que más se usan son suma,
promedio, máximo, mínimo, ahora y contar. Estas funciones que estamos viendo acá, que son 6, estas 6 funciones son funciones que tienen la misma sintaxis, ¿sí? Es decir, funcionan igual. Lo único que cambia es el nombre. ¿Y cuál es el nombre, profe? Pues el que estamos acá. Suma, así se llama suma, que es sumar, ¿no? Promedio, para sacar un promedio. En este caso, máximo, vamos a cambiarle aquí aquí no es máximo, sino aquí es max. Ya el mínimo, que viene a ser min. El ahora, que es igual, y el contar. Ya vamos a empezar a aplicarlos para entender mejor de qué estamos hablando. A ver, por ejemplo, ¿no? Vamos a empezar por la función sum. Si, por ejemplo, yo tengo acá, ¿no? Para el ejemplo lo siguiente. Si yo tengo, por ejemplo, aquí el número 12, vamos a poner aquí 15, ya está. Y lo que voy a hacer es, en este caso, cuando nosotros tenemos una sucesión de números, ¿sí? Fíjate, cuando nosotros tenemos una sucesión de números y yo quiero seguir incrementando los números en ese orden, 12, 13, 14, ¿no? Acá vendría 14, 15. Lo único que voy a hacer es, mira, acercarme hasta muy adelante, ¿sí? Muy adelante acá. Mira este cuadradito pequeño que aparece acá, ¿sí? Este cuadradito de acá. Este cuadradito ya nos va a ayudar al autocompletado, ¿sí? Al autocompletado. ¿Qué es el autocompletado, profe? El autocompletado nos permite automatizar esta forma de ir completando números, ¿ya? Entonces, mira, solo para el ejemplo, ¿ya? Luego lo vamos a ir trabajando más detalladamente. Cuando llevo mi cursor, ¿sí? Cuando llevo mi cursor exactamente a este punto, ¿sí? Mi cursor cambia, ¿no? Cambia cuando llevo al cuadradito, perdón, mi cursor cambia a un símbolo más delgadito. Entonces yo hago clic ahí y empiezo a arrastrar, ¿ve? Fíjate en la ventanita que aparece ahí el número 16 al costadito de mi cursor, que me va indicando que el dato que se está colocando en esa celda está siendo ese número. Entonces así yo puedo ir arrastrando, ¿ve? Puedo ir arrastrando y colocando toda la cantidad de números que yo quiera, ¿ve? Vamos a ponerle hasta el número 100, ¿está bien? Hasta el 100, no sea mucho. Listo, ahí queda en 100, ¿ve? Y listo. Si yo lo suelto, ¿sí? Si yo lo suelto, voy a poder visualizar, ¿sí? Voy a poder visualizar que tengo todos los números a partir de esa cantidad que yo acabo de seleccionar. ¿Ve? 12, 13, 14, 15, 16, ¿ve? ¿Te das cuenta? Tengo ahí toda esa cantidad en el número. Ahora, tengo hasta la celda B89, ¿sí? Acuérdate, celda B89. Hasta esa celda tengo mis datos, ¿sí? Celda B89. Entonces, si empiezo a contar desde la celda B1 hasta la celda B89 y yo quiero sumar todos estos datos, ¿cómo podría hacer? ¿Cómo podría ser? Lo que normalmente muchas personas hacen, ¿no? Vamos a sumarlo, o aquí en esta celda amarilla vamos a tener el resultado, ¿ya? Por un bordecito. Aquí, ¿no? Cuando no, las personas no conocen el Excel, lo que hacen es sumar, ¿no? B1 más B2 más B3 más B4 y así, ¿no? Tienes que llegar hasta la B85. Imagínate, ¿cuánto te vas a demorar en ir sumando uno a uno? ¿Cierto? ¿Cuánto te vas a demorar sumando uno a uno? Entonces, para que no realices esta operación, ¿sí? Para que no realices esta operación de sumar celda por celda, lo que hacemos con el Excel es trabajar con lo que son las funciones. La función, en este caso, ¿sí? La función que vamos a utilizar vendría a ser de la siguiente manera. Fíjate, ¿ah? Vamos a colocar el símbolo igual, ¿ya? Vamos a escribir la palabra suma, porque lo que yo quiero es sumar. Vamos a abrir el paréntesis, ¿ya? Y vamos a aplicar o vamos a ejecutar el primer número, ¿sí? Vamos a ejecutar el primer número de nuestra primera celda, que en este caso sería la B1, ¿sí? B1, vamos a ponerle 2 puntos, y la última celda, ¿no? Que en este caso era B89, ¿ok? Y luego vamos a cerrar paréntesis. Fíjate, de esta manera es como se ejecuta esta función de suma, ¿ya? Para aquellos que no lo están entendiendo muy bien, sería igual, acá sería el igual, ¿tá? Sería la palabra suma, si abrimos paréntesis, vamos a poner el primer número o la primera celda, vamos a poner aquí la celda inicial, la celda 1, 2 puntos, y vamos a poner la celda final, ¿no? Que sería la celda 2, por ahí. Y cerramos paréntesis, ¿ve? Entonces, esta es la estructura, la sintaxis
de esta función, la función suma. Entonces, ¿qué es lo que va a ir variando? Va a ir cambiando la celda 1 y la celda número 2. Profe, ¿puedo sumar dos celdas seguidas? Claro, puedes aplicar una función a dos celdas seguidas, es decir, la A1 y la A2, por ejemplo, ¿no? Igual lo va a sumar, pero así como suma las funciones seguidas, también te va a sumar funciones o celdas que estén muy separadas, ¿no? En este caso, desde la B1 hasta la B89, ¿ya? El nombre de la función es suma. No me olvido colocar el símbolo igual y toda función entre paréntesis, ¿sí? Entre paréntesis. Vamos a ejecutar, ¿ya? Vamos a ejecutar. Vamos a poner igual, voy a poner la palabra suma. Cuando yo escribo una función, el Excel automáticamente, ¿sí? El Excel me dice, oye, ¿qué estás haciendo? Ah, estás escribiendo una función. Muy bien. Te voy a dar algunas alternativas por si te olvidas, ¿no? Y me da un cuadro de funciones de suma. Mira, ve ahí suma cuadrado, suma de serie, suma de productos, sumar si conjunto, sumar x2 más 2, sumar x2 menos 2, ¿no? Ya, mire, la cantidad de funciones de suma que hay, ¿ya? En este caso vamos a aplicar solo la función suma. Entonces, ¿qué quiere decir? Que he escrito bien el nombre de mi función. Si yo le pongo la R al final, ¿ya? Ya se cambia la función, ¿ve? Ya no sería suma, sino sería sumar puntos. Sí, esa es otra función. Entonces, la idea es solo suma, ¿ya? Debe aparecer solo suma. Abro el paréntesis y escribo acá la celda B1, que selecciona la celda B1, ¿ya? Voy a presionar aquí dos puntos y en este caso vamos a colocar la última celda, que era la celda B89. Cerramos paréntesis y listo. Ya está. Si quiero ver que realmente se ha seleccionado todo, puedo ir visualizando, fíjate, todas las celdas, o se ha seleccionado todo este rango, ¿ya? Se ha seleccionado todo este grupo de celdas, ¿ve? Todo el grupo de celdas, desde el inicio hasta el final. Profe, y si no le pones 89 y le pones 88, ¿qué pasa? Pues la última celdita no se va a seleccionar, ¿ve? La B89 no se ha seleccionado. Entonces, es importante tener en cuenta todas las celdas que voy a utilizar. Ponemos celda B89 y luego introducimos el texto o presionamos Enter para confirmar la función o la operación que estamos desarrollando. ¿Ok? Y listo. Y aquí nos da nuestro resultado. ¿Ve? Aquí ya nos da nuestro resultado. Fíjate bien, ¿ya? Entonces hemos sumado toda esta columna de datos. Profe, ¿en las filas se puede hacer lo mismo? Claro, por ejemplo. Vamos a poner acá un 14. Bueno, ya está bien, 14 y 16. Voy a generar una secuencia de datos con estos números. Vamos a ir arrastrando. Ya voy a arrastrar varios datos. Fíjate, hasta la celda AB5, ¿sí? Aquí está la celda, la columna AB, ¿sí? AB o AV, como le quieras llamar, y el número 5, ¿no? Entonces, hasta la celda AV5 tengo datos, ¿no? Que es toda una fila, ¿ve? Toda la celda, no, o la fila número 5 hemos utilizado. Vamos a tener su resultado en esta otra celda, ¿ya? Aquí vamos a obtener su resultado. Entonces, la función que voy a aplicar igual suma, ¿ya? Yo quiero sumar. ¿Cuál sería la función? En este caso sería igual suma, ¿ya? Abrimos paréntesis y vamos a colocar la primera celda, que en este caso sería la celda A5, ¿no? Esta es la celda inicial, A5, ¿sí? A5. Entonces, colocamos por acá A5, ponemos dos puntos y la última celda que habíamos visualizado, que era la celda AV5, ¿cierto? ¿De acuerdo? Muy bien, entonces cerramos paréntesis, no te olvides cerrar paréntesis y así quedaría la función. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo con esta función? Le estamos diciendo al Excel, por favor, señor Excel, sume desde la celda A5, dos puntos significaría como un hasta, ¿no? Más o menos como un hasta, ¿ya? Casi siempre en Excel que yo he trabajado, el dos puntos representa como un hasta, ¿no? Porque te va a representar una categoría. Ya hasta la celda V5, ¿no? Hasta la celda V5. Súmeme todas esas celdas, por favor, y deme el resultado. Entonces, aquí nos va a arrojar el resultado. Ya, vamos a colocar. Igual, volvemos a escribir la palabra suma. Profe, si escribo con mayúscula, ¿hay diferencia que escriba con minúscula? No, ya es igual. Tú puedes escribir con mayúscula o puedes escribir con minúscula. No pasa nada. Es la misma situación, se podría decir. No hay diferencia, ¿ya? No hay diferencia entre escribir entre mayúscula
o minúscula en las funciones. Abrimos paréntesis y colocamos acá A5, ya se seleccionó, 2 puntos hasta, que significa hasta, V5. Cerramos paréntesis y presionamos Enter. Y listo, nos da ahí el resultado. ¿Eh? Entonces, si me percato, ¿no? Vamos a visualizar que en este caso todas las celdas que yo he seleccionado o que en esta línea, en esta fila, todas las saldos están las celdas seleccionadas, ¿no? Porque esa está la celda que yo elegí. ¿Ve? Y de esa manera puedo tener una suma masiva, a eso se le llama una suma masiva. Y la función justamente lo que hace es ahorrarnos el trabajo, ¿no? Cuando tenemos una gran cantidad de datos, nos ahorra el trabajo. ¿Ok? Muy bien, hasta ahí, por favor, ¿alguna duda, alguna pregunta? A ver, los leo, por favor, hasta ahí, ¿alguna pregunta, alguna duda, alguna pregunta, alguna duda? A ver, puede levantar la mano o escribir su pregunta. Por favor, indíqueme si se está entendiendo, por favor, indíqueme si se está entendiendo lo que estamos desarrollando, por favor. ¿Sí? Indíqueme si se está entendiendo lo que estamos desarrollando hasta este punto. ¿Ok? A ver, los leo, los leo. A ver, a ver. Mm. Hágame sus preguntas con confianza, no tenga miedo. Recuerda que el Excel, ¿sí? Si el Excel no lo dominas bien, vas a tener problemas después con los ejercicios, ¿ya? Es más, vamos a dar un tiempito para ir desarrollando algunos ejercicios que ustedes creen que está muy difícil, ¿ya? Ahí de nuestro manual me dicen, profe, este ejercicio está muy complicado, ¿cómo se puede desarrollar? Y yo te enseño la manera más práctica de poderlo desarrollar, ¿ya? A ver, vamos a ver, preguntas, preguntas, los escucho, los leo, los leo. Listo. Ah, Ok, al no haber más preguntas, vamos con la siguiente parte. A ver, vamos a continuar con la función suma, ¿ya? Hay que entenderlo bien. Ahora, una vez que nosotros ya tenemos estas observaciones, también podemos tener otro tipo de datos, ¿sí? Podemos tener números, por ejemplo, en este caso, un rango de datos o un grupo de datos que podrían hacer tablas, por ejemplo, ¿no? Podríamos tener una tabla de datos, ¿ya? Entonces podríamos tener información de esta manera. Por ejemplo, yo puedo tener toda esta cantidad de datos. Fíjate, toda esta cantidad de datos. Entonces, eh, yo quiero sumar todo este grupo de datos que vemos por acá, ¿sí? Quiero sumarlos, quiero tenerlos ya para saber el resultado que voy a utilizar. Entonces, de igual manera, ¿sí? De igual manera vamos a aplicar la misma función. Recuerda que el dato inicial es el dato que está acá, ¿ve? Este es el dato inicial, la celda inicial, ¿no? Esta es la celda 1, ¿sí? Este es el dato 1, por decirlo así, ¿ya? Y el dato final de este grupo de datos vendría a ser este dato de acá, que está en la esquinita, ¿no? Entonces vendría a ser el dato 2, ¿no? O la celda 2. Entonces, fíjate, ya yo voy a coger todo este rango de datos para poder sumarlos, ¿ya? Esto me lleva a la siguiente opción también, al siguiente contenido dentro de lo que viene a ser el Excel. Cuando nosotros trabajamos con Excel, vamos a tener diversos tipos de datos, o en este caso le llamamos rangos de datos, ¿ya? Por ejemplo, por ejemplo, si yo tengo una fila de datos, ¿no? Por acá, si yo tengo una fila de datos o una columna de datos, así como lo acabo de ver ahora, a esto se le denomina un rango, ¿sí? A esto se le va a denominar un rango vertical, ¿sí? Este es un rango vertical de datos, ¿ok? Vamos a escribirlo ya para tener. Esto se le denomina un rango vertical de datos, ¿sí? Rango vertical. ¿Ok? Al igual que tenemos un rango vertical, pues obviamente vamos a tener un rango horizontal. Entonces vamos a tener por acá una fila de datos. Vamos a colocar de igual manera los datos y los arrastramos por acá. Listo. Aquí tengo un grupo de datos. Este grupo de datos también, ¿sí? Este grupo de datos también tiene un nombre, ¿no? Y a este grupo, ¿sí? A este grupo que nosotros acabamos de crear,
A ese se le denomina, y este es un rango horizontal. ¿Sí? Este es un rango horizontal de datos. ¿Ok? Ahí tenemos un rango horizontal. ¿Por qué? Porque los datos son básicamente en una fila, ¿no? Es a nivel horizontal. Y a la mezcla de ambos, ¿sí? A la mezcla de ambos, es decir, si yo tengo datos por acá, como habíamos visto hace un momento, pueden ser un rango horizontal, ¿no? Con un rango vertical mezclado de esta manera. A esto se le denomina un rango mixto, ¿ya? O también simplemente se le denomina un rango de celdas, ¿ok? También se le denomina como un rango normal, ¿sí? Este viene a ser un rango de celdas o un rango mixto. Rango mixto o también le llaman rango de datos, nada más, ¿sí? ¿Ya? A la mezcla se le llama rango de datos, ¿ok? Profe, ¿y el de arriba necesariamente le tengo que llamar rango horizontal, rango vertical? No, también le puedes llamar solamente rango, ¿sí? Le puedes llamar solamente rango. Es decir, profe, ¿a este vertical le puedo llamar rango? Claro, esto es un rango de datos. De forma vertical, sí, pero rango al fin. A nivel horizontal, de igual manera, claro, de igual manera. Esto es de manera horizontal, pero igual sigue siendo un rango de datos, ¿no? Y a este que es el rango mixto, de igual manera, el rango de datos, ¿ya? Recuerden que todo rango de datos, ¿sí? Recuerden que todo rango de datos tiene un inicio y tiene un final, ¿sí? Todo rango de datos va a tener un inicio y va a tener un final, ¿sí? Entonces, es importante, ¿sí? Es importante en este caso, identificar el inicio de la celda del rango y el final de la celda. ¿Para qué? Para poder más adelante trabajar con las funciones. ¿Ya? Un ratito voy a enchufar mi cámara, si no se me... Listo, ya estamos. A ver, entonces, para identificar estos rangos, ¿sí? Para identificar el inicio y el fin es muy sencillo, ¿no? Muy sencillo, muy sencillo. A ver, si tenemos acá el rango vertical, el inicio de la celda obviamente va a ser siempre la celda menor, ¿ya? La celda menor. Profe, pero yo quiero que avance de abajo hacia arriba, pues, ¿no? O sea, el inicio sea este de acá y que el final sea el de arriba. No, así no funciona, ¿ya? En un rango siempre va a iniciar la celda menor, ¿sí? La celda menor, en este caso que vendría a ser la celda C1, ¿no? La celda C1 es la celda menor y la celda mayor viene a ser la celda, en este caso, C11, ¿ya? C11. Entonces, este rango se ejemplifica de la siguiente manera, ¿no? Vamos a ponerle por acá el rango desde la C1 hasta la celda C11. Así se ejemplifica el rango, ¿ve? Así se va a colocar. Entonces, desde la celda C1 hasta la celda C11, ¿correcto? Esa es la manera en la cual nosotros vamos a ir identificando el rango. Entonces, nuestro siguiente rango, que habíamos visto que era nuestro rango horizontal, aquí vamos a identificar que es la celda A5 y la última celda de este rango es la celda I5. Entonces, ¿cómo se llamaría nuestro rango? Nuestro rango se llamaría, ¿no? Desde la celda A5, dos puntos hasta la celda A11. ¿Ve? Ah, no, I11, ¿no? I11. ¿Ya? I11, no es A11. Es I5, perdón, I5. Yo estoy aquí viendo el número 11, no sé por dónde. ¿Ya? Pero es la celda I5, ¿ve? Ahí estamos. Vamos a colocarlo nuevamente. A5 hasta la celda I5. Así, así es el rango, ¿ya? Mucho detalle en eso, ¿no? Hasta uno mismo se equivoca, entonces es importante no equivocarse en estos rangos. Y en el último rango, ¿sí? En el último rango que nosotros estamos manejando, obviamente vamos a tener la primera celda o la primera celda en este caso, que viene a ser la celda A14 hasta la celda H, en este caso H23. Entonces nuestra celda o nuestro rango quedaría así, de la siguiente manera, ¿no? Desde la celda A14 hasta la celda H23. ¿Ve? Así quedaría nuestro rango de celda. Mira, ¿ve? Este rango se escribe de esta manera. ¿Ok? Listo. ¿Ok? Es importante que se haya entendido esto de los rangos. ¿Alguna duda, alguna pregunta, por favor, en cuanto a esto de los rangos? A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Se ha entendido? ¿Se ha entendido? Es importante esto de los rangos, ya que nos va a permitir, ¿sí? Ya que nos va a permitir eh, trabajar, ¿sí? Nos va a permitir trabajar las funciones de manera adecuada.
Ok, bien, no hay preguntas. Continuamos entonces. Vamos a nuestro ejercicio. Habíamos hecho una pequeña pausa, ¿no? Habíamos dicho, ¿qué pasa si yo quiero sumar todo este grupo de datos que tengo por acá? ¿Sí? Todo este grupo de datos. Entonces, para yo poder sumar todo este grupo de datos, lo que tengo que hacer, ¿sí? Lo que tengo que hacer es aplicar mi función suma, destacando el inicio de mi rango y el final de mi rango de datos. ¿Ok? Entonces, como ya hemos identificado que esto es un rango de datos, vamos a saber que el inicio es la celda A1 y el final viene a ser la celda G12, perdón, ¿sí? G12 y la celda A1. Entonces, nuestra función para poderlo sumar todo esto va a ser de la siguiente manera, ¿no? Vamos a colocar igual, vamos a colocar la celda A1, ¿sí? Recuerda que si no quiero escribir, basta con que haga clic en la celda y se va a escribir de manera automática, ¿ya? Pero nos falta aquí escribir la función suma, estamos olvidando, suma, abrimos paréntesis y ahora sí, celda 1, dos puntos y la celda final. En este caso vendría a ser la celda G12. ¿Ve? Y si te das cuenta, al yo hacer clic automáticamente en el final de la celda, se selecciona todo ese rango. Si yo hago clic antes, se selecciona solo cierto grupo. ¿Ve? No se selecciona todo. ¿Ya? Profe, pero yo quiero que el inicio sea este, el A12. Si hago clic ahí, solo se va a seleccionar un grupo de celdas. Fíjate cómo funciona esto. ¿Ve? Entonces, siempre el final ya va a ser la celda más alta, por decirlo así, el número más alto en este caso. ¿Ya? Entonces, la celda final es la celda G12. Y ya está, una vez que está, cerramos el paréntesis y presionamos Enter o introducir para generar nuestro resultado. Y esta sería la suma de todo este grupo de números, desde la celda A12 hasta la celda G12, desde la celda 1 hasta la celda G12, perdón. ¿Ya? Y de esa manera es como se aplica esta función de suma. Muy sencillo, muy fácil, muy rápido de sumar. ¿Ya? Eso es lo que nos permiten las funciones, nos permiten acelerar procesos, nos permiten automatizar estas grandes operaciones que tengamos que hacer a solamente un clic, ¿sí? A solamente un clic. Muy bien, entonces, vamos a, para ver si estamos activos, un par de ejercicios acá y me van escribiendo los resultados, ya me van escribiendo la función que vamos a utilizar. Ya solo me escribe la función y listo. ¿Ok? Vamos a trabajar desde acá. Sencilla, miren, ¿ah? Vamos a colocar acá, ya, una suma rápido, ya, una suma. Listo. Y por acá un par de números. Ya, a ver, vamos a colocar tres ejercicios, ¿ya? Obviamente, solo tres ejercicios. Solo tres ejercicios. Solo tres ejercicios. Ujú. Listo. A ver, hay que sumar, ¿sí? Vamos a sumar estos tres ejercicios. Quiero la suma de mis resultados, ya lo vamos a ir aplicando en el cuadradito amarillo, en la celda amarilla que acabo de seleccionar, ¿ya? A ver, ahí en el chat, por favor, en el chat, ¿sí? En el chat, por favor, escríbame, ¿sí? Ahí en el chat escríbame para poder sumar, ¿sí? Este es el ejercicio 1, le voy a poner este color de, otro tipo de color, ¿ya? El otro color. A cada ejercicio un color diferente, ¿ya? A cada ejercicio un color diferente. Ya está. El color medio anaranjado es ejercicio 1, el celeste es ejercicio 2 y el verde es color ejercicio 3. Póngame, por favor, la función suma para sumar esos números que están con el mismo color. Perfecto, por ahí Elba me dice, suma A1 hasta D11. A1, ¿seguro? A ver, segura. A ver, Elba, chequea bien, chequea bien. Profesor, buenas tardes. ¿Cómo se destaca la celda? No estoy destacando la celda, lo que estoy haciendo es resaltar la celda, ¿sí? Le estoy rellenando la celda, le estoy poniendo un color a la celda. Para poder rellenar el color, ¿sí? Solamente utilizamos este baldecito de acá. Seleccionas la celda que quieres que tenga el color y luego eliges el color que tú deseas. Ve, acá tenemos todos los colores, ¿sí? Acá en el baldecito haces un clic. Esta herramienta se llama relleno, ¿sí? Relleno. Entonces tú eliges la celda que quieres y solamente eliges el color que quieres que tenga, ¿ya? Y ese color va a ser el que va a adoptar la celda. Nada más, ¿ya? No se resaltan las celdas acá. Acá lo que se hace es
colocar la celda. Para que tenga esa línea, profe, allá, para que tenga la línea, yo le estoy colocando acá en los bordes, ya que esto hicimos también en la primera clase, colocarle los bordes. Ve, aquí tenemos los bordes. Aquí aparece uno que dice borde exterior grueso. Entonces, este es el que yo aplico para colocar el borde grueso. ¿Ok? Muy bien. De igual manera, gracias por tu pregunta, mi estimado. ¿Qué me dijo? Mi estimada Ibrahim, mi estimado Ibrahim, ¿ya? De esa manera es como se colorea, para resaltar, obviamente, ¿no? La función es poder resaltar esa celda y diferenciarlo de los demás. Eso es correcto. Ahora sí, muy bien, Elba. A16 hasta D16, D26. El ejercicio número 1, aquí. A16, ya, hasta ahí van bien. Hasta D16. Correcto, muy bien, excelente. Vamos a escribir lo que me han dicho, ¿ah? Desde A16, 2 puntos. Ah, no, pero nos falta escribir la función suma, ¿no? Yo siempre me olvido estas cosas. Desde A16, 2 puntos, hasta D16, perdón, D16. ¿Ya? Yo lo escribo para no ayudarme, ¿no? Simplemente, si es que está correcto, ya se va a seleccionar tal cual. A16, D16. Perfecto, nos sale 55. Muy bien, segundo ejercicio, me han puesto, muy bien, excelente Elba, excelente Rosa no es de 26 por si acaso, es de 16 nada más, de 16 ya. Así es correcto, muy bien Ibrahim. Para nosotros poder sumar un grupo de datos, ¿no? Ibrahim nos dice que para poder sumar se dijo que hay que seleccionar, ¿no? Hay que escribir en nuestra función la primera celda y la última celda de ese grupo de datos, ¿sí? Muy bien. Por ahí nos dice el ejercicio 2, vamos con el ejercicio 2, vamos Elba, en el ejercicio 2 nos dice desde el A18 hasta el D19. Muy bien, excelente. Vamos a colocar a ver lo que nos han escrito. Igual, suma, abrimos paréntesis, desde la celda A18, ¿sí? Primera celda, ¿no? 2 puntos, hasta la celda D19 de 19. Correcto. Y se selecciona todo el rango de celdas. ¿Ve? Tú te tienes que percatar que todo el rango se selecciona. Si todo el rango está seleccionado, es correcta mi función. ¿Ya? Está correcto. Si se selecciona uno menos o uno más, entonces no está bien mi función. Hay que ver qué celda es la final. Y listo, no sale el resultado. Y la última celda nos ha colocado por ahí Rosa Elba, ¿no? Elba está bien activa. Muy bien. Excelente. Sí, Rosa, sí lo vi que lo corregiste. Secretaría que nos ha puesto ahí. Suma. No, recuerda que la función es suma, abrimos paréntesis y luego cerramos paréntesis, ¿sí? No es suma todo dentro de un paréntesis, ¿ah? No nos olvidemos de eso. Ahora sí, muy bien. Secretaría General, bueno, no ponemos su nombre, pero dice desde el A21 hasta el A23. Vamos a ver si es correcto. Muy bien, ponemos igual, suma, abrimos paréntesis y me puse A21 hasta A23. Correcto, muy bien. Eso es correcto. ¿Ves? Se ha seleccionado, miren, ¿ves? Se selecciona todo el grupo de datos y listo, me da el resultado. ¿Ok? Muy bien, excelente, Rosa. Sí, sí, perfecto. Ya, entonces, es importante, sí, es importante, si se dan cuenta, la función es muy sencillo de aplicar. No hay, sí, no hay ninguna dificultad. A ver, ¿y qué pasaría si yo te pongo así? A ver, ¿qué respuesta me dan a esto? A ver, si yo tengo aquí estos datos, ¿cómo los sumaría? A ver, vamos a ponerle un dato más por acá. Ujú. A ver, quiero el resultado de estos números que acabo de colocar, de estos números de acá, y quiero colocarlo acá. ¿Cómo lo sumaría? ¿Tendría que aplicar una función o tendría que aplicar una operación básica? A ver, dígame usted. ¿Tendría que aplicar una función o una operación básica? ¿Uno por uno o tendría que aplicar una función? ¿Cómo lo haría? A ver. Estos datos o estos números que acabo de pintar en este caso, ¿no? Vamos a seleccionarlos y le vamos a dar un color. Póngame ahí nada más, no me ponga el resultado, solo dígame cuál debo de usar en este grupo de datos que acabo de colorear. Quiero sumar todos ellos
¿Y qué es lo que tendría que hacer? ¿Aplico una función o aplico una operación básica? A ver, coméntame, coméntame. Te leo, te leo. Mm, mm, mm. Ok, ok, a ver, vamos a ver qué me dicen. ¿Qué usamos? ¿Qué usamos? ¿Función? ¿Nos servirá acá la función? ¿O es una operación básica? ¿Qué dice Rosa? ¿Qué dice Elba? Vamos, yo confío en ustedes. ¿Qué ponemos? ¿Función o operación básica? Muy bien, a ver. Cuando nosotros tenemos este tipo de datos, ¿no? Cuando nosotros tenemos este tipo de ejercicio, por decirlo así, que nos va a pasar en algún momento, aquí no podemos usar una función, ¿sí? Aquí no podemos usar una función. ¿Por qué, profe, no podemos usar una función? Porque si yo utilizo una función, mi función va a coger datos que no quiero, ¿no? Por ejemplo, ¿ya? Si yo le pongo acá un número, por ejemplo, ¿no? Aquí le pongo 23 o le pongo un número, ¿ya? ¿Ya? Yo solo quiero utilizar los números que están pintados, o sea, 12, 15, 14, 12 y 2. Solo estos números que están coloreados son los que yo quiero sumar. Profe, pero puedes aplicar una función. Mira, si yo aplico la función suma, ¿ya? Mi primer número sería obviamente este de acá, ¿no? El A25. Pongo dos puntos y acá la última celda sería el D27, por decirlo así. Pero ¿qué va a suceder? Cuando yo selecciono la última celda, lo que va a pasar es que la función, en este caso por automatización, va a seleccionarme todas las celdas que estén en este rango, incluyéndome las celdas que yo no quiero, ¿no? Como el 23, el número 2, este otro 2, este otro. Estas celdas yo no quiero que se coja. Entonces, la función me va a coger sí o sí estos datos. Entonces, ¿qué me va a arrojar? Un dato errado, ¿sí? Porque si yo acá cierro mi paréntesis y pongo enter, me da otro número que no debe de ser. ¿Por qué? Porque está cogiendo todos los números. Entonces, solo cuando yo voy a aplicar una función, escuche bien, cuando yo voy a aplicar una función en Excel, el rango de celdas tiene que ser datos contiguos. ¿Qué quiere decir? Datos seguidos, datos que están uno al costado del otro. Ahí sí funciona, ¿sí? Pero si los datos no están juntos, como en este caso, los datos que yo quiero sumar no están juntos y hay espacios, entonces ahí sí o sí tengo que aplicar una operación básica, ¿ya? Ahí sí voy a aplicar una operación básica. ¿Cómo, profe? A ver, hágame el ejemplo. Es decir, voy a sumar la celda A25 más la celda C25 más la celda D25 más. Fíjate que acá yo simplemente estoy colocando cada una de las celdas, los nombres de las celdas y sumándolas una tras otra, ¿ya? Aquí no aplico la función suma, aquí no se aplica una función. A esto que estoy haciendo se llama operación básica, ¿sí? Estamos desarrollando entonces una operación básica para sumar, correcto. Pero, ¿ya? Solo si es que es una función, ¿ya? Tienen que ser celdas contiguas, así como hemos hecho acá, ¿no? Celdas contiguas, ¿ve? No hay huecos, no hay espacios, celdas contiguas, aquí igual, celdas contiguas. Lo mismo acá arriba, ¿ve? Todas son celdas contiguas, ¿ya? Ese detalle es importante, ¿ya? Ese detalle es importante porque muchas veces se comete el error, ¿no? No, dicen, tienen más y números y lo seleccionan todo, ya listo, pero ya no te sale el resultado. Entonces, hay que tener cuidado a la hora de ir aplicando una función. Muy bien. Entonces, como yo he visto ya sus respuestas, me doy cuenta que sí se ha entendido esta parte de la función suma, ¿ya? Me he detenido un montón en la función suma, ¿por qué? Porque vamos a trabajar otras funciones que tienen la misma estructura, entonces ya se nos va a hacer mucho más fácil entender la estructura de estas otras funciones que tienen la misma sintaxis, la misma forma de trabajo, ¿ya? Entonces, a ver, ya hemos trabajado todo esto de la función suma, ¿correcto? La función suma ya saben que funciona en un rango vertical, rango horizontal o un rango de celdas mixto, ¿no? O simplemente en un rango, ¿ya? Todo lo que yo te acabo de explicar está en nuestro módulo de trabajo, tú lo puedes revisar luego detalladamente si es que hay alguna parte, ¿ya? Y luego para que puedas obtener los resultados que tú estás queriendo. Muy bien, vamos con la función de promedio ahora, ¿sí? Vamos con la función de promedio. Vamos a abrir una nueva. La función promedio, ¿sí? La función promedio me va a hallar, en este caso,
dos operaciones, ¿sí? La función promedio, ¿qué es? A ver, la función promedio, ¿qué es? La función promedio no es más que dos operaciones juntas, ¿sí? No es más que dos operaciones. Por ejemplo, para hallar un promedio, ¿no? ¿Ya? Vamos a ponerlo por acá. Un promedio siempre va a ser igual, obviamente, va a ser igual a qué. Primero va a haber una suma y luego va a haber una división. Suma y división. ¿Ok? Lo voy a colocar así. El promedio, ¿sí? El promedio, ¿ya? Para yo hallar el promedio de algún dato que yo quiera, voy a ponerla con una esquinita, es irrelevante, siempre vamos a necesitar dos operaciones para un promedio. Primero suma y luego división, ¿no? Primero suma y luego división. ¿Cómo así, profe? No estoy entendiendo nada. A ver, mira, si yo tengo un grupo de alumnos, ¿no? Este grupo de alumnos, ¿ya? Por acá, alumnos, tiene tres notas. Tiene su nota 1, ¿no? Tiene su nota 2 y tiene su nota 3, ¿correcto? Y luego yo necesito su promedio de ellos, ¿correcto? Entonces tenemos aquí alumnos. Tenemos a Carlos, ¿ya? Tenemos por acá a Juan, tenemos a María, tenemos a Isabel, ¿ya? 4 alumnos. Muy bien. Esto que estoy desarrollando, recuerda que ya se llama una tabla de datos, ¿sí? Esto es una tabla de datos, le vamos a poner sus líneas para que se pueda ver las líneas y se identifique como tal, como una tabla de datos. Vamos a diferenciar el encabezado rápidamente y para el resultado, el promedio, vamos a colocarle otro color para que notemos el resultado. Muy bien. Entonces, Carlitos, por ejemplo, en su primera nota sacó 12, ¿ya? En su segunda nota sacó 14 y en su tercera nota sacó nuevamente 12. ¿Ok? Juan, en cambio, sacó 14, 14 y 14. María sacó 11, sacó 13 y sacó 11. Isabel sacó 15, 15 y en el último se desbandó y sacó 11. Ok, estas son las notas, ¿sí? Estas son sus notas. Entonces, yo necesito sacar su promedio y para poder sacar su promedio se hacen dos operaciones. Primero sumo la cantidad de notas, es decir, los tres, y luego lo divido entre la cantidad de números que haya, ¿no? Si son tres notas, entre tres. Si son dos notas, entre dos. Si son cinco notas, entre cinco, ¿cierto? ¿Ya? Hasta ahí nos entendemos. Entonces, ¿qué es lo que hace el Excel? El Excel lo automatiza esto, lo va a hacer de manera automática, ¿ya? Entonces, ¿cómo lo va a hacer? La función, ¿sí? La función va a ser la misma. Nosotros vamos a aplicar igual y vamos a colocar la palabra promedio, ¿ya? Vamos a ponerle en mayúscula. Abrimos paréntesis, ¿sí? Abrimos paréntesis y aquí vamos a colocar el primer dato del primer número, ¿no? Aquí vamos a tener un rango solamente de 3 números, ¿no? Número 1, número 2 y número 3. Entonces, en este caso el rango sería desde B2, ¿sí? Desde B2 hasta 2 puntos, es decir, D2, ¿no? Hasta D2. Ahí está. Cierro paréntesis y listo. Esa sería la función, fíjate bien. Fíjate bien, así sería la función. Vamos a poner un poco más grande esto para darnos cuenta, ¿sí? Para darnos cuenta. Así quedaría. Ya está. A ver, fíjate. Aquí en esta función de promedio, si nos damos cuenta, aquí vamos a tener el símbolo igual, sí o sí. La palabra va a cambiar a promedio, ya no suma. La palabra para sacar promedio es igual promedio. Y luego vamos a tener el rango. En este caso, no te olvides abrir y cerrar paréntesis siempre. Y luego el rango de celdas. En este caso, el inicio, que viene a ser la celda B2, ¿no? Que es esta de acá, B2, es el inicio de mi rango. Y la celda D2 es el final de mi rango, en este caso que viene a ser esta celda de acá. ¿Ok? No te olvides de los 2 puntos, ¿sí? Los 2 puntos es importante, esto significa como que un hasta, ¿no? Un hasta, ¿ya? Y de esa manera es esta función. Si te das cuenta, es igualito que la suma, ¿no? Si yo quisiera sumar estos 3 números, por ejemplo, número 1, número 2 y número 3, lo único que tendría que hacer acá es cambiar la palabra promedio por la palabra suma, ¿cierto? Si yo pongo suma, ¿qué es lo que va a hacer? Va a sumar desde la B2 hasta la D2, ¿ve? Pero con la diferencia que ahora estamos utilizando la palabra promedio. ¿Y qué es lo que hace promedio, profe? Promedio lo que va a hacer es sumar y luego dividir de manera automática. Vamos a ver si es cierto, vamos a ver si es cierto. Ponemos igual, volvemos a escribir promedio, abrimos paréntesis y colocamos aquí justamente el resultado, ¿no? Que vendría a ser la primera celda, que sería la celda B2, 2 puntos, y hasta la última celda, que sería la celda D2. ¿Ve? Cierro paréntesis y así quedaría, tal cual como está abajo, ¿ve? B2, 2 puntos, D2.
Presiono Enter o hago clic en el botón de introducir y me va a dar el resultado. Fíjate, ya tengo ahí mi resultado. ¿Ve? De manera automática ya me ha sacado el resultado, ¿no? Si tú sumas esos tres números, te vas a dar cuenta que ese es el promedio, ¿ya? E inclusive me ha dado con cuántos decimales, ¿ya? E inclusive me ha dado con cuántos decimales. Mira, me ha dado con cuántos decimales, 6 decimales, ¿ve? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 decimales. Profe, ¿y cómo reduzco estos decimales? Aquí vemos un tip más adicional. Aquí nosotros habíamos visto este grupo número, ¿no? Como ya estamos trabajando con números, vamos a percatarnos que acá en el grupo número vamos a tener algunos elementos, algunas funciones. Aquí habíamos visto que tenemos los tipos de datos que vamos a utilizar, ¿ya? Que ya los vamos a ir trabajando. Acá al costadito vamos a tener estos dos que nos indican eh, lo que son adicionar o quitar decimal, ¿ya? Adicionar o reducir decimales, ¿ya? Entonces, con estos dos elementos tú puedes generar más decimales o quitar decimales a un número, a un resultado. ¿Ok? Mira, súper sencillo. Lo único que hay que hacer, tienes que estar tu celda y cuando hagas clic, va a aumentar o va a reducirse los decimales. ¿Ve? Voy haciendo un clic hacia la flechita de la derecha, ¿no? Este de acá reduce y el otro aumenta. ¿Ya? Aquí se ve aumentar decimales, reducir decimales o disminuir. Ya está, ¿ve? Yo quiero sin decimales, profe, números enteros, ya está. Como es punto 6 a favor del estudiante. Ya está, ¿ve? Entonces, aquí el resultado me sale 3, ¿no? Y sí, es obvio, ¿no? Nos sale 3 el resultado. Lo mismo para los demás. Lo mismo para los demás. Ya voy a repetir por esta vez voy a repetir la función, porque en realidad solo debería yo hacer de uno y luego el Excel me lo automatiza, porque el Excel lo que te permite es que tú lo puedes hacer solamente el primero, y de los otros estudiantes tú lo puedas duplicar la operación y de manera automática, ¿ya? Entonces, ahorita te explico cómo hacemos eso. Miren, solo para reforzar el ejercicio, ¿ya? Solamente para reforzar el ejercicio. Entonces, aquí vamos a poner igual promedio, ¿ya? Vamos a abrir el paréntesis y ejecutamos la primera celda, que en este caso sería la celda B3 hasta la celda D3, ¿cierto? Entonces vamos a poner B3 hasta la celda D3. Y listo, cierro paréntesis y presiono Enter. Y ya me da el resultado, ¿ve? Para abajo lo mismo, ¿no? Igual, promedio, vamos a abrir paréntesis y colocamos la celda que en este caso sería B4 ya, ¿no? B4. Fíjate, aquí está, ¿ve? La celda B4 hasta la celda D4. Colocamos B4 hasta D4. Cierro paréntesis. Fíjate cómo se seleccionan las tres celdas implicadas. Presiono Enter y ya está, ¿ve? Y finalmente el último, ¿no? Promedio. Abro paréntesis. Selecciono desde la E, en este caso B5 hasta la D5. B5 hasta la D5. Cierro paréntesis, Enter y listo. Ya tengo ahí mis resultados, ¿ve? Ya tengo ahí mis resultados, mis promedios, ¿sí? De manera automática. Profe, a todos hay que quitarle los decimales, le quitamos los decimales, ¿no? Bueno, los otros ya no tienen, así que solamente los que tienen y les quitamos decimal. ¿Ve? De esa manera es como uno puede ir hallando de manera automática, en este caso, los promedios, ¿ya? De manera automática los promedios. Ahora, la idea, nuevamente les repito, es que tú vayas a hacer solamente el primero. Vas a hacer solamente uno, el que está arribita. Y los demás, ¿sí? Y los demás lo vamos a hallar de manera automática, ¿ya? Es decir, miren, voy a borrar estos, ¿tá? Los voy a eliminar. Borra. Borro todo, ya está. Ahora sí, ya borré. Entonces, una vez que yo he generado solamente el primero, ¿ya? Solamente el primero, volvemos a trabajar con lo que es el autocompletado, ¿ya? Nuevamente. El autocompletado no solamente arrastra números, no solamente arrastra letras, también me arrastra funciones. Entonces acá, recuerda esta celda y llevar mi cursor a este cuadradito que vemos en la esquina inferior derecha de nuestra celda, ¿ya? Al autocompletado. Entonces llevo mi cursor acá y luego hago clic y sin soltar el clic arrastro, ¿ya? Como si estuviese jalando números. Miren, llevo mi cursor hasta aquí, ve, ahí está, me sale un símbolo más, hago un clic y arrastro, y arrastro,
¿ok? Y ya está, ¿ve? Ya tengo ahí las celdas y los resultados de igual manera, ¿ya? Así de simple, así de sencillo. No necesito escribir por cada uno. Si te das cuenta, automáticamente se ha cambiado, ¿ve? Hago doble clic, te das cuenta que se selecciona, ¿ve? Las celdas que le corresponden. Entonces, de esa manera es como funciona este promedio, ¿ok? ¿Se entiende hasta ahí? ¿Se entiende hasta ahí la función promedio? La función promedio. A ver, dígame, ¿se entiende? A ver, sácame el promedio general. Sácame el promedio general aquí abajito, ¿ya? A ver, deme el promedio general. En esta celda de color anaranjado vamos a escribir el promedio general de todos los alumnos que hemos escrito acá, de 4 alumnos. A ver, páseme la función promedio para sacar el promedio general de este grupo de alumnos. A ver, en el chat. Los leo, los leo. A ver, si estamos entendiendo hasta este punto. A ver, ¿cuál es la función para sacar el promedio general? Muy bien, excelente. Ya está por ahí. Nos dice promedio B2 hasta B5, B2 hasta B5, B2 hasta B5. Promedio general, ¿ah? Es decir, el promedio general es de todos los promedios, el promedio de todos los promedios. Ese es el promedio general. El promedio general es el promedio de todos los promedios, es decir, esta columna de datos. Vamos, Elba. Está bien ahí tu dato, pero hay una pequeña confusión con la columna. Nada más. Vamos, vamos, vamos. Ujú. Vamos, Elba, tú puedes. Corrige esa función. Está correcto, ¿ah? Está correcto. Está en un 50% correcto. Pero recuerda que el Excel es exacto. No podemos confundirnos ni un solo número, ni una sola letra, ni un solo puntito. Dale, dale, vamos. Vamos, vamos, vamos. Ahora sí. A ver. El promedio de todos los promedios está en la columna E, ¿sí? En la columna E. Tal cual como lo ha escrito Elba, ¿no? Que es promedio igual desde B2 hasta B5, pero en este caso no es la celda B. Es correcto, es la celda E5 hasta la celda E, no, perdón, E2 hasta la celda E5. Ahí Luis nos pone igual promedio E5 hasta E5. Si nos ponemos E5 hasta E5, solo nos va a multiplicar la misma celda, está mi estimado Luis. ¿Ya? Vamos a hacer una mezcla entre los dos resultados que nos ha escrito Elba y Luis. Ahora sí, muy bien. Ahora sí, pues Elba, ahora sí. Está correcto, ahora sí lo que me ha escrito Elba, ¿no? Igual, promedio, abrimos paréntesis y colocamos desde la celda E2, ¿sí? E2, ¿ve? La primera celda, hasta 2 puntos, E5. Muy bien, ahora sí cierro paréntesis y presiono Enter. Y ya está. A ver, vamos a ver. Ah, aquí hay un pequeño inconveniente. Escribí mal. Ah, ya, yo lo estaba poniendo en el mismo resultado del anterior, por eso me ha salido. ¿Qué pasa? ¿Se han dado cuenta? Me ha salido un error, ¿no? Porque yo lo estaba escribiendo en la misma celda o en otra celda, ¿no? En otra celda y me dice, oye, ¿tú quieres sumar esta misma celda de acá? No se puede, dicho el Excel. Promedio, abrimos paréntesis, desde la E2 hasta la E5. Listo, cerramos paréntesis y presionamos Enter. Y nos da el resultado, ¿sí? El resultado general. Nos dice que el promedio general, ¿no? El promedio general de todo este grupo de alumnos es 3. ¿Por qué? Porque hemos sumado sus promedios y hemos dividido sus promedios entre la cantidad de números que haya. Y nos dice que es 3. ¿Ya? Entonces, de esa manera es como funciona promedio, ¿ve? Muy sencillo, ¿ya? Muy sencillo. Solamente recuerden tener en cuenta en qué columna se encuentran los datos, en qué fila se encuentran los datos, ¿ya? Fila y columna. Eso siempre es importante para trabajar adecuadamente. Y hay que entender bien siempre, siempre, siempre en Excel. Yo siempre digo que cuando hay un ejercicio o hay una problemática, hay que leer bien el ejercicio, hay que leer bien ese tema para en base a eso identificar y tener la respuesta adecuada. Porque a veces
fallamos porque no entendemos bien la solicitud o el problema que queremos solucionar, ¿ya? Entonces, así de simple, así de sencillo. Tú puedes sacar el promedio, puedes tener 1000 alumnos, ¿sí? Tú puedes tener una lista de 1000 alumnos. Profe, ¿cómo así? ¿De verdad puedo tener 1000 alumnos? Mira, vas a generar una lista de 1000 alumnos con 1000 notas. Mira, el Excel es súper chévere. Mira, vamos a generar, ¿ah? Imagínate, ya, vamos a... Yo tengo varios alumnos, ya. Imagina que todos se llaman Juan y Carlitos. Vamos a generar, ¿cuántos alumnos, ya? 200 alumnos, 300, 500, 500 alumnos, ya. Miren, ¿ah? Vamos a llegar a 500 alumnos, ya está. Nos hemos pasado más de 500, ¿ve? Todos se llaman María Carlos Juan, ¿ve? Un montón de datos, ¿ve? ¿Ya? Y sus notas, obviamente, y sus notas vamos a ponerlas diferentes, ¿ya? Como va, aquí tenemos un rango de saldos, van a ir creciendo. Pueden ir creciendo, pueden irse reduciendo, no hay problema, ¿ya? Es solo para el ejemplo, por decirlo así. Estoy arrastrando los datos, ¿ya? Vamos a arrastrarles a todos los mismos datos y obviamente todos van a tener diferentes notas. ¿Por qué? Porque sus notas van a estar entre más y menos, ¿ya? Estamos hasta el número 500. Listo, estoy arrastrando, ¿ah? Solamente por jugar un poco. Listo, ya está. Y listo. Fíjate, ya tengo sus notas. Profe, pero algunos tienen nota 270, 70. No, no pasa nada, no te preocupes, es solo para el ejercicio, ¿ya? Mira, ¿cuántos datos tengo? Tengo 500 datos, ¿ah? Vamos a borrarlo estos de acá, vamos a borrarlos, ya está. Y solo nos quedaría acá el primero, ¿ya? Vamos a tener acá. Entonces, fíjate, tenemos por acá 531 datos, ¿sí? 531 datos, ¿ve? 531 datos. Entonces, desde la celda A1 hasta la celda 531, ¿ve? Fíjate, ¿ya? Sería, la última celda sería obviamente el D531, ¿ve? Pero ahorita lo que me interesa es solamente sacar el primero, ¿no? Ya, vamos a repetir el primer proceso, igual, solo saco el promedio del primero, promedio, abro mi paréntesis, que sería la celda B2 hasta la celda, en este caso, D2. Y listo, ¿no? Desde la celda B2 hasta la celda D2. A borrarlo y presionamos en. Y listo, me da el resultado. Ahora, fíjate, ya ni siquiera voy a arrastrar, ¿ah? Ahora te voy a enseñar otro tip de Excel, ¿ah? Cuando yo quiero autocompletar, ¿no? El autocompletado habíamos dicho que hacíamos clic acá y tú arrastras, ¿no? Arrastras los datos, ¿ve? Arrastras, 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 arrastras y te va a ir dando el resultado de cada uno, ¿ves? Sus notas de cada uno, 13, 14, 12, 13, ¿no? Te va a ir dando el resultado. Pero, profe, tengo que arrastrar hasta el número 500, guau, me va a demorar mucho, ¿no? Y estás arrastrando, ya quiero terminar, ¿no? Y si no sabes arrastrar bien, a veces lo sueltas antes, oh, profe, esto es complicado, mucho se demora, el profe, oh, ya no quiero, ya, ¿no? Entonces, para que no hagas eso, ¿ya? Aquí te viene un tip, ¿ya? Cuando tú tienes, ¿sí? Cuando tú tienes el primer resultado y las celdas son contiguas, es decir, que las celdas están aquí rellenadas, tienen un dato contiguo, ¿ya? Lo que vas a hacer para tu autocompletado, fíjate, no sé si sabías este tip. Otra forma de autocompletar aquí, utilizando este icono, este es el icono de autocompletado, ¿ya? El autocompletado, lo que vas a hacer es doble clic en el autocompletado, ¿ya? Doble clic, ¿ok? Doble clic, ¿correcto? Más grande, vamos a escribirlo, más grande, ¿ya? Vamos a ponerle aquí grande para que te acuerdes, doble clic, ¿ya? Doble clic, ¿en dónde? En el autocompletado, en este cuadradito, ¿no? Que está aquí en la esquinita de la celda. Doble clic en el autocompletado. ¿Para qué? Para que de manera automática todos mis datos se vayan a autocompletar. ¿Ok? Se vayan a autocompletar. Muy bien, vamos a hacer la prueba. ¿Será cierto o no será cierto? Miren, yo voy a llevar, me acerco. Ya me voy a acercar más todavía. Ahí está. Y vamos a ponerle doble clic. Mira, llevo mi cursor, ahí está, me aparece este símbolo más. Cuando cambie el símbolo más delgadito, hago doble clic y se va a completar. ¿Ve? Yo no hice más, ¿ah? Ya no hice más. Vamos a darnos cuenta si se ha completado hasta el final. Vamos a ver. Y sí, se ha completado hasta el final, ¿ve? Hasta la celda 531, fíjate, ¿ve? Hasta la celda 531. Aquí su promedio de la celda 531, de la E531, la nota de Juancito, ¿no? Teniendo sus notas 329, 119 y menos 314, su nota es 48 de promedio, ¿ve? Otros también tienen 48. Bueno, de esa manera, si te das cuenta, ya vamos a ir viendo,
podemos observar que si todas las notas se han completado, ¿ve? Todas las notas se han completado. Y yo no he arrastrado, ¿ah? Solamente que he hecho doble clic sobre la primera nota. ¿Lo repetimos? Claro, lo repetimos. Miren, ¿ah? Hago clic acá y doble clic. Muy bien, doble clic. Él va por ahí, también me había puesto doble clic. Muy bien, él lo está activada, está actualizada. Entonces, de esa manera es como yo puedo automáticamente reducir el tiempo de trabajo. Eso es lo que nos pide Excel, ¿no? Excel nos ayuda un montón en esto que viene a ser el trabajo de sacar notas, de sacar promedios, listas, ¿ya? Muy bien. ¿Entendido lo de promedio entonces? ¿Alguna duda, alguna duda? ¿Alguien tiene alguna duda con promedio? A ver, por favor. A ver, por favor, ¿alguna duda, alguna pregunta en cuanto a promedio? Ninguna, ninguna. A ver, 10 segundos, 10 segundos. Póngame su pregunta para pasar a la siguiente función. ¿Ya? Para pasar a la siguiente función. Vamos, vamos. Para redondear. Muy bien. Para redondear es súper sencillo. Cuando yo quiero redondear un número, ¿no? Cuando yo tengo un número, aquí justamente va a ingresar lo que les mencioné hace un momento, ¿no? La cantidad de decimales, ¿ya? Acá en el grupo número de la pestaña inicio, en la pestaña inicio, en el grupo número, ¿sí? Acá en el grupo número, acuérdense, tenemos dos botones. Uno es para la cantidad de decimales para aumentar y este es para disminuir la cantidad de decimales. Normalmente, cuando yo no coloco eso, si yo le pongo los decimales, mire, me va a dar los decimales. Normalmente me va a dar así, mire, vamos a hacerle doble clic, ya, imaginemos que nos ha dado el resultado con dos decimales, ya, doble clic y esta, ¿ve? A todos me ha dado con dos decimales, ¿ve? Y justamente ahí viene la pregunta del maestro, ¿no? Que nos dice, eh, ¿cómo hago para redondear estos datos? No los necesito así. Entonces, simplemente, ¿no? El resultado, que es 12,14, porque obviamente acá el resultado es 12, perdón, 67, lo que voy a hacer es quitarle los decimales. Nada más. Cuando yo le quito los decimales, lo que hace el Excel es redondear. Recuerda que si pasa del coma 5, es decir, 12,5 ya es 13, ¿no? Es a favor. El resultado siempre es a favor. Si ahora es menos de 5, es decir, 4, 3, entonces ya se redondea, pero al valor 2 en este caso. Entonces acá ya se redondearía a 3. Por eso es que cuando yo le quito el decimal, fíjate el último decimal, automáticamente lo redondea a 3. ¿Ve? ¿Te das cuenta, Elba? Entonces, una vez que yo le quito el decimal, si te das cuenta, le quito el decimal, automáticamente se redondea. Acá, por ejemplo, es 11,67, redondeado debería de ser 12. Entonces, si yo le quito el decimal, fíjate, 1, 2, automáticamente lo redondea a 12, ¿ve? Aquí, por ejemplo, aquí es 13,17, ¿no? Acá es 13,17. ¿Cuál sería su redondeo? 13, porque no pasa el coma 5. Entonces, si yo le quito el decimal, automáticamente lo redondea, ¿ves? Se queda en 3. Lo mismo con los demás. Entonces, basta con quitarles o aumentarles el decimal. Y como te digo, basta con que lo hagas con el primero. Si tú al primero le has quitado los decimales, los demás, cuando lo autocompletes, van a salir sin decimales, ¿ve? Ya están todos redondeados. Si este que es el primero, yo le pongo decimales, ¿no? Cinco decimales, todos cuando yo autocompleto, doble clic, todos van a salir con ese resultado de decimales, ¿ve? Todos están con decimales. Entonces, el primero siempre va a indicar, ¿ya? Si al primero yo lo redondeo, todos se van a redondear. ¿Ve? Así de simple, así de sencillo. ¿Ok? ¿Se entiende? Muy bien. Gracias por la pregunta, mi estimada El. Ok. Vamos entonces a lo que continúa. Ahora, vamos a hallar dos funciones, ¿sí? Que son el máximo y el mínimo, ¿sí? Estas dos funciones nos van a arrojar de una lista de números, es decir, acá tenemos un grupo de números, ¿no? Ya vamos a seguir trabajando con la columna E, que es la columna del promedio. A mí mi director me dice, ¿sabe qué, mi estimado? Necesito que me saques el número o el alumno que tenga la nota más alta. ¿Cuál de todos ellos tiene la nota más alta? Ah, ya. Quiero saber quién es el número, el que tiene más alto. Entonces, me está pidiendo el máximo número, ¿no? El número máximo. Vamos a ponerlo por acá. Vamos a ponerlo en un cuadro de texto, ¿ya? Para que no tengamos problemas. Ya está. Nos está pidiendo el número máximo, ¿sí? Nos está pidiendo el número máximo, el más alto, ¿ya? Por decirlo así, entre paréntesis.
más alto. Listo. Entonces, como me está pidiendo el número más alto, vamos a utilizar una función, ¿sí? Que es igualito, ¿ya? Que es igualito, pero en este caso, lo único que yo voy a variar, ¿sí? Lo único que voy a variar es el nombre de la función. Para el número más alto, voy a utilizar la función max, ¿sí? Max. Y acá, de igual manera, vamos a utilizar el mismo rango, ¿sí? Voy a colocar el número max, ¿no? La palabra max, que representa el máximo, y luego aquí viene el rango. Pero ¿de qué datos me está pidiendo? ¿Me estará pidiendo de estas notas, de la nota 1, 2 o 3? ¿O me estará pidiendo el promedio? Tengo que preguntar, ¿ah? Cada vez que te pidan algo, pregunta bien. No, del promedio. ¿Quién tiene el promedio más alto? Ah, ya. Si es el promedio, entonces vamos a utilizar la columna E, ¿no? ¿Cuál es el inicio de la columna E? La columna E2 y el final era la E513, ¿se acuerdan? No, 513 era, bueno, 513, 530, no me acuerdo bien. Pero vamos a ir por ahí. Entonces, profe, a ver, hay que ver más bien, no hay que complicarnos, ¿ya? Listo. Miren, ve. ¿Cómo te vas hasta el final? Miren, simplemente haces clic acá, vas a presionar la tecla, en este caso, Shift Control, ¿ya? Vas a presionar Shift Control y luego la barrita, la flechita hacia abajo y te va a mandar hasta la última, que es 531, ¿ya? ¿Cómo ha hecho eso, profe? A ver, no le entendí nuevamente. ¿Cómo ha ido hasta el final tan rápido? Miren, voy a volver al inicio. Ya está. Cuando tú te ubicas en una celda, y por ejemplo acá tenemos 530 datos, y para no estar bajando uno a uno despacio, ¿no? Y para no demorarme, lo que hago es seleccionar tres flechitas o tres teclas. Número uno, vamos a presionar la tecla Shift, ¿ya? Presionamos la tecla Shift, más la tecla Control, ¿ya? Y más la flechita, ¿sí? Más la flechita hacia abajo, ¿ya? Flecha abajo, ¿ok? Tres teclas, ¿sí? La tecla Shift, la tecla Control. La tecla Shift está arribita de la tecla Control, ¿ah? Es la flechita que está mirando hacia arriba, pero no es una flechita delgadita, ¿no? Es la flechita gordita, ¿ya? Es la flechita gordita, esa se llama Shift. Ahora, las flechas abajo son las cuatro teclas que están juntas, ¿no? ¿Se acuerdan? Hay cuatro teclas que están juntas, ¿no? Normalmente siempre están juntas. Estas cuatro flechitas, así vienen normalmente, ¿no? Uno es flecha hacia arriba, ¿ya? El otro es flecha hacia abajo, el otro es flecha hacia la derecha y el otro es flecha hacia la izquierda, ¿no? ¿Ya? Entonces, en este caso seleccionamos la flechita hacia abajo porque nosotros estamos ubicados en la parte superior y queremos bajar. Entonces, esta es la que vamos a seleccionar, flecha hacia abajo, ¿ok? Listo. Esas tres teclas yo las combino y las presiono. ¿Para qué? Para poder determinar cuál es la última o la primera celda, ¿ya? Para poder contar, solo para ver, para ubicarme. Si yo presiono eso, miren, automáticamente me manda hasta el final de mi tabla de datos y el último contenido. ¿Ve? Solo para verificar, ¿ah? Solo para verificar, eso es para moverme. Entonces, profe, ¿y ahora cómo volvemos? Lo mismo, Shift, Control y la flechita ahora hacia arriba, ¿ve? Y con la flechita hacia arriba vuelvo rápidamente hacia el principio, ¿ok? ¿Ya? No importa si tienes 20, 30, 40 filas o puedes tener, como en mi caso, 500 filas, ¿no? 500 filas rápidamente para que veas cuál es la última. En este caso, en mi caso es la E531 para saber, ¿ya? Listo. Entonces, aquí vamos a poner la E, ¿no? Empezábamos por la E2, ¿no? Y el final sería la E531. Listo. Así como lo ha escrito Elba. Perfecto, Elba. Estás muy bien. ¿Ya? Entonces, ese sería el resultado para el número máximo. ¿Ya? Vamos a ponerle otro colorcito para darnos cuenta que ya estamos utilizando otra función. En este caso, estamos utilizando la función max para utilizar el número max. Vamos a sacarlo, ¿dónde? Vamos a sacarlo acá abajito, ¿ya? Recuerda que estas funciones tú lo puedes colocar en cualquier celda, no necesariamente tiene que estar al costadito, no necesariamente tiene que estar abajo, e inclusive podríamos utilizar esto que se llama cuadro de texto, ¿ya? Pero vamos a utilizar una celda, vamos a complicarnos la vida. Entonces en esta celda, vamos a pintarlo de anaranjadito y en negrito. Aquí vamos a tener el número máximo. ¿Cuál será el número máximo? No lo sé, vamos a aplicar igual, escribimos max, tal cual lo hemos escrito ahí, la celda E2, ya vemos que se va a ser seleccionando, 2 puntos hasta la celda E531. Listo, cerramos paréntesis, presionamos Enter
y nos dice que el número máximo es el número 48. En todo este rango de celdas, toda esta columna que hemos visto, desde el inicio hasta el final, el dato más alto es el número 48. Profe, ¿será cierto o me estás engañando? Vamos a hacer la prueba. O sea, es el número 48. Por ejemplo, vamos a jugar un poco acá. En este número voy a cambiar, ¿ya? Si se supone que el número más alto es 48, si yo le pongo acá 50, acá me tendría que cambiar a 50, ¿cierto? Vamos a cambiarle sus notas, ¿ya? Vamos a cambiarle notas. A ver, por ejemplo, este alumno se ha sacado 100, aquí se sacó 100 y aquí se sacó 50. Listo. Ah, ya, el número, miren, su promedio, no, para que salga 50 sería 50, bueno, 50, 50, ya está. Su promedio 50, ¿ve? El número 50 ahora se ubicó acá. ¿Viste? ¿Viste? Vamos a ponerlo más grande. Le cambiamos el promedio. Imaginemos que se ha sacado 100 de nota, ¿no? Es solo por jugar, ¿ah? No es que las notas existen, ¿ve? Ahora su promedio es 67, entonces el número más alto viene a ser el 67. Profe, entonces, ¿qué es lo que va cogiendo esta función? Va cogiendo el número más alto de todo ese rango de celdas y me lo dice acá. El promedio más alto, en este caso, viene a ser 100. Es decir, el número más alto, el número máximo es 100. ¿Ok? De esa manera es como funciona. Ahora, todo lo contrario es con el número mínimo, es decir, el número más pequeñito, ¿no? ¿Quién es el que tiene menos promedio? ¿Ya? Ahora, la función de esta operación es todo lo contrario. Vamos a ponerlo más aquí abajito. Y el número mínimo. Ahora vamos a trabajar con el número mínimo, ¿sí? El más bajo. Vamos a ponerle aquí, el más bajo, ¿ya? Para esta función, ¿sí? Para esta función, lo único que vamos a hacer es cambiar la palabra max por la palabra min, ¿sí? Por la palabra min. Min que significa mínimo, ¿sí? Min de mínimo. Y en este caso, la columna, ¿sí? Los datos vienen a ser lo mismo. No cambia prácticamente nada. ¿Por qué? Porque yo quiero sacar, en este caso, necesito sacar el número mínimo, el número más bajo de, ¿sí? De todo el promedio, ¿no? Quiero saber quién ha obtenido el promedio más bajo, el número más bajo de todo este rango de celdas, ¿ok? Entonces, para yo poder hallar, obviamente, el número mínimo, aplico mi función. Y va a ser la misma, porque empezamos en la celda E2 hasta la celda E531, ¿ok? Entonces, vamos a escribir de igual manera, vamos a ponerle un colorcito para darnos cuenta, y aquí, ya está. Y aplicamos la función. Igual, digo igual, no te olvides, ponemos la palabra min, ¿sí? Existe, ahí está la función, y ponemos E2 hasta la celda E531. Cerramos paréntesis y presionamos Enter. Y listo. Me dice que el número mínimo es, en este caso, el número 12. ¿eh? Ese es el número mínimo, ¿sí? Ese es el número mínimo que hay en este promedio, ¿ya? Ahora, si yo quiero saber si realmente está cambiando, miren, vamos a ponerle aquí un promedio que sea 1, ¿ya? Vamos a ponerle 1, aquí 1 y aquí 1, ¿ve? Y el promedio mínimo es 1 y me dice que acá es el 1, ¿ve? Quiero que sea el 5, a ver, vamos a ponerle 5, 5 y 5. Y ya está, ¿ve? El promedio mínimo es 5. Claro, porque es el único que tiene promedio 5, ¿ve? Así de simple, así de sencillo. Muy bien, Rosa. Rosa ya está activada. Muy bien, Rosa, por ponernos ahí la función. Excelente. Tal cual. Yo me copié de Rosa. ¿Ah? Yo me copié de Rosa. Muy bien, ¿ve? ¿Se dan cuenta? Entonces, de esa manera es como nosotros podemos hallar este tipo de datos. Por ejemplo, si por ahí nosotros, para hallar asistencias, por ejemplo, para ver quién tiene la mayor cantidad de inasistencias, si es que lo tenemos en números, ¿no? Si lo tenemos algunos resultados. Entonces, básicamente estas funciones son las que nos ayudan, ¿ya? Estas son las funciones básicas y todas funcionan igual, si se dan cuenta. Todos, la operatividad es la misma. Si nos damos cuenta, ¿ya? Si nos damos cuenta, aquí lo único que ha cambiado es la palabra promedio, ¿no? Por acá está cambiando la palabra max, por acá está cambiando la palabra min, ¿ve? ¿Te das cuenta que es lo mismo? ¿Sí? ¿Te das cuenta que es lo mismo? ¿Ya? Muy bien. Dudas, preguntas hasta aquí, por favor, dudas, preguntas hasta aquí para pasar a la siguiente función de contar. Vamos a contar, vamos a contar. ¿Ya? Función ahora. ¿Está? Aquí tenemos dos funciones más que vamos a trabajar ahora. A ver. A ver. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Hasta aquí se entiende, por favor. A ver.
los leo, escríbame sus preguntas si no está entendiendo algún dato, con toda confianza, por favor, ya sabe. Ujú, ujú. El manual, allá. El manual está en el Classroom, ¿sí? El manual lo hemos subido al Classroom, por favor, ¿ya? Pero lo voy a subir al grupo de WhatsApp, ¿ya? Lo voy a subir al grupo de WhatsApp, no se preocupen, ¿ya? Lo voy a subir al grupo de WhatsApp para que lo puedan tener, ¿ya? Lo voy a subir al grupo de WhatsApp para que lo puedan tener, porque algunos creo que no pueden descargarlo del Classroom, pero solamente tienen que registrarse, por favor, ¿ya? A ver, en este mismo instante lo voy a subir el manual, ¿ya? En este mismo instante, porque de ahí me olvido, ¿sí? De ahí me olvido a veces. Vamos a subirlo en este mismo instante. ¿Dónde está mi manual de Excel? Ah, básica, estás. Manual de Excel, aquí está. Listo. En este instante lo estoy subiendo al grupo, ¿sí? En este manual lo estoy subiendo al grupo, ¿ya? Al grupo. ¿Está? Ok. Ya se está subiendo, ¿sí? Ya se está subiendo. Muy bien, se acaba de subir, ¿sí? Se acaba de subir, ahí está, ahí lo tienen, ¿ya? Ahí lo tienen entonces. Se acaba de subir al grupo, ya lo tienen, descárguenlo por favor. De igual manera está en el Classroom, ¿sí? Es importante que se registre. Yo voy a ingresar aquí al Classroom para que ustedes vean, ¿ya? Que el manual lo tienen ahí, ¿sí? Está el Classroom. Aquí está, operador. Ujú. Muy bien, aquí está, ¿ve? Manual de Excel, ¿ve? Aquí lo he subido el día 13 de julio, todavía lo he subido, aquí está, 13 de julio, el manual de Excel para que usted lo descargue automáticamente, ¿ya? Si está registrado, usted lo va a poder descargar, no se olviden, ahí están las actividades que hemos ido desarrollando ahora y las otras actividades anteriores de Word, ¿ok? Muy bien, ya lo tienen, resuelta la pregunta, resuelta la duda, continuamos, continuamos. Ahora, vamos con dos siguientes funciones, vamos con dos siguientes funciones. A ver, vamos con la función contar y la función ahora. Vamos primero con contar. Vamos con contar. Contar, esta función nos va a permitir ver la cantidad, ¿sí? Determinar la cantidad de datos, de números o de letras que existe, ¿sí? Que existe en una celda de datos, ¿sí? Por ejemplo, vamos a duplicar esto, está, y lo duplicamos por acá. Vamos a duplicarlo aquí. Vamos a ponerle por acá. ¿Qué nos permite la función contar? Contar datos en un rango de celdas, ¿ya? En un rango de celdas. Listo. Entonces, la función contar, obviamente, nos va a ayudar, ¿sí? Nos va a ayudar a poder determinar la cantidad de datos que hay en una celda. Por ejemplo, yo puedo contar cuántos números 14, cuántos alumnos tienen de promedio 14, cuántos alumnos tienen de promedio 13, cuántos alumnos tienen de promedio 16, ¿sí? Eso es lo que me va a permitir esta celda contar. ¿Cómo funciona? De igual manera, la celda o la función, perdón, la función se llama contar, así como suena, contar, ¿no? Y va a venir el dato inicial y el dato final, ¿sí? En este caso, el dato inicial que vendría a ser la celda E2 y la celda E31. Pero ya me va a decir cuántos datos hay acá en total, ¿no? ¿Cuántos datos yo estoy utilizando? Ah, acá, perdón, me estaba diciendo contar datos en un rango S. Muy bien. Entonces, perdón, me he confundido hace un momentito. No es contar la cantidad de 14, es la cantidad de 13, sino es solamente contar la cantidad de datos que hay, ¿sí? La cantidad de datos que hay en todo este rango de celdas. Para contar lo que es la cantidad de números 14, la cantidad de números 13, la cantidad de, por ejemplo, quienes se llaman Carlos, quienes se llaman Isabel, etcétera, ¿ya? Esa ya es una condición, ¿no? Me condicionas. Yo solo quiero saber quiénes tienen 14. Esa es la condición, ¿no? La condición de quiénes solamente tienen 14.
O yo solo quiero que me cuentes todos los que tienen solamente 13, por ejemplo, ¿no? Esa es una condición, ¿ya? Eso es una contar, pero con la función sí. Es una función contar punto sí, que lo vamos a tratar más adelante. Ahorita todavía no los quiero marear. Ahorita solamente vamos a contar datos en un rango de celdas. Es decir, ¿cuántos datos hay escritos acá? ¿No? Desde la celda E2 hasta la celda E531, ¿cuántos datos hay? Eso es lo que va a hacer. Va a contar los datos en un rango de celdas. ¿Ok? Y me va a arrojar un número. Puede haber 100, puede haber 200, puede haber 500, etc. ¿Ya? Ahora, hay una pequeña restricción con este grupo de datos. ¿Ya? Pero antes vamos a aplicar el resultado. Vamos a ver qué resultado nos arroja. ¿Sí? Vamos a ver qué resultado nos arroja esta función que ahora vamos a colocar. ¿Ya? Entonces, la función contar nos va a contar la cantidad de datos que hay en, en un rango de celda, ¿no? En un rango de celda. Muy bien. A ver, escribimos entonces la función. Igual, escribimos la palabra contar, ¿sí? Abrimos nuestro paréntesis y colocamos la celda E2, ¿no? E2, que es el inicio, y la celda al final, que sería la E531. Listo. ¿Ok? Vamos a ver. Cierro paréntesis y ya está. Presiono Enter y me va a decir cuántos números hay. En total hay 530. Eso es correcto, pues, ¿no? No está contando la primera columna, que no la estoy contabilizando. Profe, pero a ver, contabilízala desde la E1. Ya no le pongas E2. Ya le ponemos E1. Ya, está bien. Ya no le pongo E1, le pongo, ya no pongo E2. E1. Sigue teniendo 530. Profe, ¿y por qué no ha contado esta palabra de acá promedio si serían 531 datos, ¿no? Porque hay 531, pero solo está contando 530. He aquí un detalle importante. Esta función contar, ¿sí? Esta función contar solamente funciona con datos tipo número, ¿ya? Solo funciona con datos tipo número. Tú vas a poder contar, ¿no? En este grupo de datos, ¿qué columnas? Por ejemplo, vas a poder contar la columna B, la columna C, la columna D, la columna E. Pero si tiene nombres, como en este caso, que son datos tipo texto, no me va a contar. Hagamos la prueba. Hagamos la prueba. Acá abajito. Ya voy a poner igual, contar. ¿Ya? Y contamos la primera columna, que sería la columna A. Desde la A1 hasta la 531. ¿Ya? Cierro paréntesis. Presionamos Enter. Y listo, me dice que hay 0 datos. ¿Ve? Me dice que hay 0 datos. ¿Por qué? ¿Pero por qué, profe, te dice que hay 0 datos? Porque, porque recuerda, te vuelvo a repetir, esta función de contar solamente me lee datos tipo número, ¿ya? Entonces, si tú alguna vez has usado esta función por ahí, ¿no? Y te arrojan algún dato errado, es decir, oye, pero yo he visto acá que había acá 531 datos, pero solamente me está apareciendo 530. ¿Qué ha pasado? Puede ser que algún dato de los que tú has insertado no sea número, sea un dato de tipo texto, ¿no? Por ahí, por ejemplo, vamos a hacer el supuesto, ¿no? Por ahí, por ejemplo, aquí hay 530 ahorita, ¿no? Y su promedio era 14, ¿no? 1, y por ahí se te escapó un puntito, ¿no? O una coma adicional, ¿ve? Y este dato, entonces, este dato que yo acabo de convertir a un dato tipo texto, porque le puse una coma además, este es un número que no existe, el Excel lo interpreta como un texto. Recuerda eso, ¿ah? Si el dato ya deja de ser número, es decir, le pongo una coma adicional o le pongo un punto, o etcétera, que no corresponde al dato tipo numérico, lo va a considerar como un dato tipo texto. Y como la función contar no conta textos, entonces simplemente me elimina ese dato. ¿Ve? Aquí yo le pongo hola, por ejemplo, texto, ¿ve? La cantidad de datos se va reduciendo. ¿Ve? Yo pongo acá cualquier otro dato, la cantidad de datos se va a reducir. ¿Se da cuenta? ¿Ya? Entonces, de esa manera es como funciona esta opción de contar, ¿sí? Me cuenta la cantidad de datos que existen en un rango de celdas, ¿ya? Y solamente cuenta números de texto. En este caso, perdón, números, ¿sí? Solamente números. Solamente números. Otro ejemplo con este mismo, ¿ya? Por ejemplo, yo quiero saber cuántos datos hay desde acá, desde la B1, ¿sí? Desde la B2, perdón, desde la celda B2 hasta la celda E531, ¿no?
¿Cuántos datos hay en estas tres columnas donde están todos los números? ¿Cuántos números hay? ¿Cuántos datos hemos elegido? A ver, vamos a hacer la función, ¿ah? Fácil y sencillo. Recuerda, B2 hasta E531. Entonces vamos a elegir la función. Igual, contar, abrimos paréntesis y ponemos B2 hasta E531. ¿Cuántos números habrá? Mira, fíjate, vamos a ver, cerramos paréntesis y enter. Nos dice que hay 2117 datos. ¿Eh? 2117 datos en total. ¿Ah? ¿Ya? Entonces lo que ha contado es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿No? Así ha contado todos los números. ¿No? Estos que habíamos convertido en datos también lo vamos a convertir en números nuevamente y va a ir subiendo el resultado de igual manera acá, ¿no? ¿Ya? Va a ir subiendo el resultado. ¿Ve? ¿Te das cuenta? Entonces, así de esa manera es como esta función me va a ayudar. Me va a ayudar a contar, ¿sí? Me va a ayudar a contar la cantidad de datos que existe en un rango de celdas. ¿Ok? Muy bien. Hasta ahí. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta con la función contar? A ver. Los leo, los leo. Los leo, los leo. Preguntas, 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 preguntas. Preguntas, preguntas. Preguntas, preguntas. Ok, al parecer no hay más preguntas. Muy bien, vamos ya entonces con las últimas funciones de estas funciones básicas. Vamos con la función ahora, ¿sí? Vamos con la función ahora y luego autofiltros creo que lo trabajamos ya mañana. A ver, vamos a ver. La función ahora, ¿cómo funciona o cómo vale esta función? ¿Sí? ¿Cómo va esta función de ahora? La función de ahora lo único que va a hacer es devolvernos, en este caso, si nos va a devolver la hora y fecha actual, ¿sí? La hora y fecha actual. Obviamente esta hora y fecha va a ser en base a lo que tiene mi computadora, ¿ya? Recuerda que la computadora tiene una hora, ¿no? Si nosotros nos fijamos acá en la parte derecha, podemos ver una hora y fecha. Esta fecha es la que me va a arrojar en el Excel. ¿Cómo se escribe esta función? Es muy sencillo. Es muy sencillo. Vamos a agregar una nueva hoja, ¿ya? Vamos a agregar una nueva función. Y aquí vamos a colocar, la función. Vamos a ponerle igual. Ahora abrimos y cerramos paréntesis, nada más, ¿sí? Ahora, así tal como suena, y le ponemos Enter. Y nos da directamente la hora y fecha. ¿Sí? Ahí está. Esta es la hora y fecha, ¿no? Nos dice que es 18 y nos está dando la hora. ¿Ya? Ahora, esta función se va a ir actualizando, ¿sí? Esta función se va a ir actualizando cada vez que nosotros hagamos una acción diferente, ¿no? Por ejemplo, si nosotros hacemos una suma o nosotros hacemos algún dato, ingresamos, ¿ya? Entonces, la hora se va a actualizar en ese momento. Mientras yo no haga ningún tipo de operación, ningún tipo de dato, se va a mantener la hora que está, ¿ya? Entonces, esta fecha y esta hora se va a ir actualizando, recuerda, se va a ir actualizando según cómo yo vaya trabajando en esta hoja. Ahorita va a cambiar, por ejemplo, el minuto, ¿no? Que son 6:51 ya en este momento, pero todavía no se actualiza en mi Excel, ¿eh? Todavía no se actualiza. Entonces, ¿qué tengo que hacer para que se actualice, profe? Aquí tú tienes que hacer cualquier acción. Por ejemplo, puedes volver a presionar Enter sobre la función o si ingresas algún dato, automáticamente la función se actualizó. ¿Ve? ¿Te diste cuenta? Si tú ingresas cualquier dato o haces algún trabajo dentro de desde el mismo Excel, entonces se va a actualizar de manera automática. ¿Ya? Ahora, esta función ahora, ¿sí? Esta función ahora tiene, tiene algunas variaciones, ¿sí? Tiene algunos detalles. Por ejemplo, yo puedo ir restando la fecha, ¿no? Más o menos a esta hora, pero quiero restarle,
por ejemplo, 12 horas, ¿no? Quiero restarle 12 horas. Entonces, a la misma función, fíjate, vamos a restarle menos 0,5. Por ejemplo, vamos a poner igual. Ahora abrimos y cerramos paréntesis y le restamos 0,5, por ejemplo, ¿no? Quiero restarle mediodía, 0,5. 1 es un día, 0,5 es mediodía, es decir, 12 horas. Entonces, si ahorita, por ejemplo, son las 6, si le restamos 12 horas, ¿qué hora sería? Nos dice que serían las 6:52. Le hemos restado 12 horas, ¿eh? Pero no son 6:52 de la tarde, sino es de la mañana, ¿no? Porque le estamos restando mediodía, ¿ya? 12 horas menos, ¿ok? Profe, y a ver, y si le restas, vamos a dejarlo ahí, si le restamos un día, vamos a ponerle ahora, abrimos y cerramos paréntesis, menos 1, ¿no? Si hoy es 18, ayer era 17, entonces nos debe arrojar la misma hora, pero con el día 17. Presionamos Enter y nos da el día 17, ¿ve? La misma hora, pero nos está restando un día. Profe, entonces también podría funcionar sumando. Claro que sí, le ponemos igual, le ponemos ahora, abrimos y cerramos paréntesis y le ponemos más. Y le ponemos más. ¿Más qué? ¿Más un día o más 2 días? Más 2 días, por ejemplo. Ahí está, ¿ve? Nos da de 2 días en adelante, por ejemplo, ¿no? De acá al día jueves, ¿no? Jueves 20, ¿ya? Entonces, de esa manera es como tú puedes ir trabajando esta fecha y hora, ¿sí? Esta fecha y hora. Ahora, justamente hemos trabajado esto de fecha. ¿Para qué? Para trabajar con lo que vienen a ser los datos tipo fecha. Fíjate en la parte superior, acá en la parte superior, en nuestra pestaña inicio, tenemos nuestro grupo número, ¿no? En este grupo número, habíamos dicho que tenemos algunas herramientas que estamos utilizando y acá en este elemento vamos a tener los datos tipo fecha. Recuerda que hay dos tipos de datos de fecha, ¿ya? En este caso, vamos a tener la fecha larga y la fecha corta, ¿ve? Estos datos, que son numéricos, obviamente, van a cambiar en base al tipo fecha. Si nosotros le ponemos fecha corta, nos va a salir solamente la fecha, ¿ve? Aquí en este caso nos está saliendo solamente el día. Ya desapareció la hora. ¿Por qué? Porque les hemos utilizado solo tipo fecha. Si le ponemos fecha larga, mira cómo nos va a salir. Nos va a salir el día, la hora y el día completo. Profe, ¿por qué se vuelve así tipo Michi, 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 Michi? ¿Ya? Alguna vez te ha pasado, ¿no? Y dices, ¡ay, que se ha malogrado mi Excel! ¿Qué ha pasado, no? ¿Ya? No es que se ha malogrado ni nada. El dato está ahí, sino que te sale así porque la información que está dentro de esta celda es muy grande para este tamaño de celda. Si yo llevo mi cursor, mira, ahí me sale qué dato tiene esta celda. Dice martes 18 de julio del 2023. Entonces, para que se vea completo, lo único que tengo que hacer, ¿se acuerdan? Doble clic sobre esto y se amplía mi celda. Y listo, ya tengo mi celda ampliada con el dato de fecha larga. ¿Ve? Pero acá, profe, yo no he colocado la fecha, simplemente he colocado, ¿qué cosa? La función ahora. ¿Ve? La función ahora. Acá tenemos de igual manera la función ahora, pero aquí estamos, le hemos restado 12 horas, aquí le hemos restado menos un día y aquí le hemos sumado más 2 días. ¿Ve? Nos da la fecha de 2 días. Pero recuerda que esta fecha o este dato se va actualizando en base al reloj de este momento, ¿no? Si este momento es 6 de la tarde, aquí va a ser 6 de la tarde. Profe, acá dice más 2 días, es decir, si mañana abro yo este archivo, si mañana abro yo este archivo, me va a salir para el día 21, ¿no? ¿Por qué? Porque ya van a ser más 2 días. Entonces, recuerda ese detalle importante, ¿ya? Recuerda ese detalle importante. Ahora, en cuanto a fechas, ¿ya? En cuanto a fechas, las fechas se colocan siempre de este mismo formato. Vamos a ponerlo en fecha corta, ¿ya? Fecha corta. Siempre se trabajan en tipo fecha corta, ¿ya? Siempre en tipo fecha corta. Entonces, siempre vamos a colocar el día, slash, vamos a colocar el mes y luego vamos a colocar el año, ¿sí? El año, ¿ya? De una manera muy sencilla. Ahora, yo puedo inclusive en el Excel, me da la opción de poder restar fechas. Por ejemplo, yo quiero saber cuántos años tiene mi mamá, cuántos años tiene mi papá, pero yo lo quiero hacer, a ver, sabiendo el día de hoy. Solo sé su fecha de nacimiento. ¿Cuándo ha nacido? Por ejemplo, mi papá, ¿no? Vamos a colocar que ha nacido, a ver, imaginemos, eh, 25 de febrero
del año 1962, por ejemplo, ¿ya? Esa es su fecha de nacimiento. Quiero saber cuántos años tiene este señor, cuántos días de vivo. Primero vamos a ver cuántos días de vivo tiene, ¿no? Cuántos días viviendo en este planeta tiene. ¿Cómo se hace? Se hace una resta. Por ejemplo, acá se hace una resta sencilla. Vamos a poner igual, vamos a poner la primera celda, que viene a ser la celda D2, menos la celda menor, que en este caso viene a ser la celda D3, ¿ya? Siempre cuando voy a restar fechas, voy a restar la fecha actual menos las fechas anteriores. Y me va a dar, y me dice que este señor tiene de vida 22.423 días. Profe, pero esos son los días. Claro, estos son la cantidad de días que ha vivido. Profe, ¿y para los años cómo haría? Pues sencillo, solamente hay una división básica, ¿no? Igual esta fecha, ¿no? O esta cantidad de días entre 365 días, que es lo que tiene un año. Y listo. Nos dice que este señor tiene exactamente 61 años de vida con 43 días, más o menos, ¿no? Algo así, ¿ya? Algo así. Entonces, si se dan cuenta, de esa manera tan sencilla podemos sacar fechas. Por ejemplo, para saber cuánto tiempo has laborado en una empresa, cuántos años llevas laborando en una empresa, cuántos días exactos. Por ejemplo, yo ingresé a trabajar al colegio donde estoy ahora, por ejemplo, ingresé un 15 de marzo del año 1985, en aquellos años gloriosos. Ahora que son 18 de julio de 2023, ¿cuántos días llevo trabajando? Sencillo, igual hacemos la fecha inicial, la fecha de hoy, menos la fecha anterior, ¿no? La fecha inicial. Siempre la fecha actual menos la fecha anterior. Y nos dice que llevas trabajando, por ejemplo, 14.004 días. ¿Ya? Estos son los días. Recuerda que te va a arrojar cantidad de días. Para saber los años, profe, nuevamente, para los años solo haces una división. Igual esta cantidad de días entre 365, que es la cantidad de días que tiene un año. Presionamos Enter y nos dice que tienes trabajando 38 años. ¿Ve? Mira, imagínate, ya tienes que jubilarte. Ya está, 38 años con 37 días. ¿Ok? Listo, más o menos por ahí. Entonces, de esa manera, ¿sí? De esa manera es como se trabaja con los datos tipo fecha. ¿Ya? Las fechas se pueden restar, puedes utilizar fecha corta, ¿ya? Si quieres puedes utilizar fecha larga, no te olvides, puedes tenerlo con hora, ¿ya? Y esto ya lo vamos a ir trabajando según cómo vayamos a avanzar. Muy bien, hasta aquí nos vamos a quedar, mis estimados y estimadas estudiantes. Ya les han mandado el link de asistencia al chat, así que registren su asistencia y nos vemos el día de mañana, el día de mañana. No se olviden que tenemos el día en esta semana, hoy, mañana y pasado, ¿sí? Lunes, miércoles, martes, miércoles y jueves, ¿ya? Entonces, estos 3 días, mañana, por favor, ingresamos temprano, ¿ya? Mañana ingresamos temprano porque vamos a avanzar. Eh, Hay muchos que no están mandando sus actividades por pedido de, ¿cómo se llama? Por pedido de muchos de ustedes, ¿ya? Y de algunos de los que nos estamos organizando este curso. Entonces, lo que vamos a hacer es que voy a aperturar, ¿sí? Voy a aperturar el día de hoy todas las actividades, ¿sí? Todas las actividades las voy a aperturar el día de hoy, ¿sí? Todas las actividades, es decir, las que ya se han cerrado, porque ya no se pueden subir las actividades que han pasado de fecha. Entonces, voy a aperturar el día de hoy todas las actividades para que lo puedan entregar, ¿sí? Vamos a dar más o menos una semana adicional desde que acabe el curso, es decir, tenemos esta semana y la otra ya acaba nuestro curso, y de ahí vamos a tener una semana adicional para ingresar todas nuestras actividades. Entonces, lo que vamos a hacer, ¿sí? Voy a aperturar todas las actividades y todas las actividades se van a cerrar justo ese último día. Más o menos estamos hablando de qué fecha. A ver, tenemos esta semana y nuestra clase se supone que debe acabar máximo el día 26, ¿no? El día 26 tenemos que estar acabando ya nuestra clase. Entonces, el día 26 o el día 25, creo, si mal no me equivoco, uno de estos 2 días acabamos, pero vamos a tener una semana más para entregar nuestras actividades. Es decir, el 5 de agosto, ¿sí? El 5 de agosto como máximo, usted tiene que estar entregando sus actividades, ¿ya?
el 5 de agosto. Sábado 5 de agosto, usted tiene que entregar sus actividades todas, todas completitas. Voy a aperturar ahora todas las actividades que ya se han cerrado, ¿ya? Igual aquellos que me han entregado a tiempo tienen una mayor calificación, los que están entregando a destiempo, obviamente su calificación es menor, ¿ya? Pero todos aquellos que han entregado ya en el tiempo adecuado tienen una mayor calificación, pero por salvedad, ¿sí? A solicitud de algunos colegas, van a tener hasta el día 5 de agosto para entregar todas las actividades. Voy a aperturarlo el día de hoy más tarde, terminando las clases, para que puedan subir todas sus actividades. Pero ojo, no se confíen, por favor, no se confíen. Si se les está dando esta facilidad, ya es porque ese es el último día. Después de ese día, así me lloren, me supliquen, se rodillen, no hay más chance. ¿Ya? Entonces, por favor, ya se les está avisando. Vayan completando las actividades. Igual el día de hoy subo la actividad del día de hoy. ¿Ya? Mañana subimos la actividad del día de mañana, pasado la actividad del día pasado, y así cada día tiene su propia actividad. No te confíes, tengo hasta el 5 de agosto, entonces tranquilo, lo hago después. No, no vas a poder. ¿Ya? Por favor. Muy bien, entonces ya con eso vamos finalizando, mis estimados. Ya saben, ¿ya? Hay buenas nuevas, entonces, por favor, completen sus actividades. Muy bien, entonces nos vamos a quedar aquí el día de hoy. Que tengan muy buenas noches